En el mundo de la información, nunca fue tan oportuno estar bien informado, pero con información fiable y de calidad, con opiniones objetivas y especializadas. En educación, ciencia y tecnología, nos especializamos. Bienvenidos a la red científica Gutix Channel, con los profesores Facundo Gutiérrez y Camila Miele, solo por FM Quilmes 106.5 y sus canales de streaming. Amigos, tanto tiempo, estos 7 días que pasan, ¿no? Volando. La verdad que estamos llegando al fin de este año, todos cansados, principalmente aquellos que se han esforzado a media máquina durante el año. En este momento es el momento donde tienen que despegar, ¿no? Ustedes saben de lo que estamos hablando. Bueno, doy muchas gracias de estar conectados ahí nuevamente y vamos a empezar esto que llamamos la red científica. Hoy, por supuesto, voy a estar acompañado de amigos, ¿no? En este caso, Camila Miele no pudo estar con nosotros, le mandamos un abrazo grande, pero bueno, he conseguido unos amigos docentes que vienen a hablar básicamente de su experiencia como docente y cómo llevan esto del aula, ¿no? Esta pasión que tenemos como docentes, ¿no? De estar transmitiendo nuestros saberes y, ¿por qué no?, amor hacia el otro, ¿no? Porque de eso se trata. Así que bueno, quiero agradecer también a los que nos apoyan, como Bienestar Salud de Gustavo Ilbe, que justamente va a estar la semana que viene en una entrevista específica sobre su tema, que es el tema postural de la columna vertebral. Y además quería hacer una observación sobre el programa anterior, que me escribieron a través de las redes sociales. Y bueno, la semana anterior habíamos hablado sobre el Atlas Topográfico Anatómico de Perkoff. Y no quedó bien claro cuál era su relación con la bioética. Bueno, lo aclaro, ¿no? Porque los cuerpos que se utilizaron para hacer el Atlas de Perkoff justamente no habían dado, las personas en vida, su consentimiento para llevar adelante esto, ¿no? Así que por eso, bioéticamente, ese atlas queda ahí en un limbo, si se debería utilizar o no se debería utilizar. Ciertamente han pasado tantos años que realmente muchos desconocen siquiera la historia de este atlas, y de hecho se sigue utilizando, como bien analizamos en el programa anterior, en cirugías. Así que si no lo viste, te animo a que lo puedas ver. Así que bueno, vamos a arrancar con lo que tiene que ver al programa de hoy, pero vamos a arrancar con música, así que vamos con el primer tema que tenemos programada para hoy. Bienvenidos a la Red Científica. Continuamos con más. La Red Científica, con los profesores Facundo Gutiérrez y Camila Miele. Perfecto, entonces comenzamos con esto que es la red científica. Y sin duda, uno de los temas que nos apasiona como seres humanos es el arte, ¿no? Más allá, a uno le apasiona la música, a otro le gusta lo que tiene que ver al baile, y otros a la pintura y el dibujo, ¿no? Y este es el caso de la docente que nos acompaña hoy, que se llama Mariana Britos. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy Bueno, bien, gracias. Bueno, Facundo. muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos gustaría saber, ¿no? Cómo, por ejemplo, nosotros que somos de las ciencias duras, eh, es como que lo plástico nos cuesta un poco, no tenemos un acercamiento tan pleno al arte, pero entendemos de que el arte es parte de la vida misma, ¿no? En tu caso, ¿qué fue lo que te motivó a ser docente de plástica? ¿Por qué plástica y no otra cosa? Bueno, siempre me gustó dibujar. De chica empecé con eso. Probé con otras cosas, como por ejemplo la música. Pero me di cuenta que lo mío iba por ahí. Así que hice algunos talleres cuando era chica. Tuve algunas experiencias con el dibujo. Hasta que, bueno, después cuando me recibí del secundario, decidí que me iba a escribir en Bellas Artes. Y la verdad es que me encantó haber estudiado en Bellas Artes, es muy lindo. Es una familia estudiar ahí. No somos un número para nada, sino todo lo contrario.
así que fui feliz en esa carrera y, y bueno, me encanta. ¿Y hace cuántos años que sos docente de plástica? Ya hace 13 años que estoy ejerciendo y bueno, también feliz porque amo la docencia, es mi vocación, así que estoy muy contenta con lo que hago. Muy bien, ¿y trabajaste en varios niveles, o sea, en secundario? Sí, sí, trabajo en primaria, secundaria, Ujú. me encanta trabajar con adolescentes, más que nada, así que apunto a eso, Por ejemplo, en mi caso, yo primaria no puedo hacer por mi incumbencia, ¿no? claro. Para mí es algo completamente... Y bueno, quiero presentar que se ve en cámara ahí a la profesora Gabriela Macri, que la estamos viendo y no sabemos quién es la famosa Gabriela Macri. Bueno, no sé si tan famosa. Hola Facu, gracias por la invitación. Acá estamos presentes. Somos compañeros y amigos también, así que bueno, gracias, un placer estar acá con ustedes. En tu caso, vos, ¿cuál sería tu título base, digamos? Mi título base es profesor en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Fui la última camada que nos recibimos en 1997 con ese título porque después se reformó la ley federal y ya las orientaciones se separaron. Así que ese título me habilita a dar un montón de materias con conocimientos obviamente adquiridos y profundizados a lo largo de mi carrera, que ya llevo más de 26 años Oh, como docente. o sea, vos podés dar filosofía, por ejemplo. Claro, filosofía, historia, en todos los años, que abarca desde primero hasta sexto, según la orientación de la escuela, trabajo y ciudadanía, política y ciudadanía, derecho, que es la materia que más amo, y construcción de la ciudadanía, como les pasa a ustedes que también están Sí, sí, sí. habilitados. Sí. Sí, sí. Y en el caso tuyo, Mariana, aparte de plástica, ¿qué más podés dar? Y también construcción de la ciudadanía, que es también es otra pasión para mí. Por eso empecé a estudiar la licenciatura en trabajo social. Me encanta lo social. Me siento muy útil en las escuelas dando construcción de la ciudadanía, sobre todo abordando temas como ESI, cuestiones que les interesan mucho a los adolescentes y no tienen muchas veces espacios en donde hablar de estas cosas. Así que es algo que me apasiona realmente. Y algo que hablábamos la semana pasada con el ingeniero Lambert, el hecho de poder interrelacionar las materias. Nosotros hicimos, ¿se acuerdan que hicimos una Sí, clase conjunta? conjunta. Sí, Dos, Dos, hicimos. que hicimos sobre el derecho a la identidad. Sí. sí. ¿Sí? Y la ESI. Y La ESI también. sí, Sí, también. sí, sí. Esa vez no estuviste vos, pero Sí, 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 sí. también después te invitamos. Sí, fue una linda interacción porque eran varios cursos donde los chicos no se conocían, los profes sí, porque éramos 4 profes de diferentes años e interactuar los temas, los conocimientos, donde acá Mariana hizo una excelente clase, Ay, y la gracias. apoyamos, Todos acompañamos. hicimos una clase Y digna. los alumnos se sintieron cómodos, o sea, nosotros tenemos que también plantear que estamos en una escuela, los tres trabajamos en una escuela de Bernal Oeste, turno vespertino, donde a los alumnos les cuesta asistir, ¿no, Mari? Sí, 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 sí. Cuesta motivarlos a que estén en la escuela y creo que fue una de las 2 clases donde más alumnos asistieron porque, bueno, se sintieron Cómodos. empáticos con el Sí. tema, cómodos, los hicimos participar en forma anónima, que eso es muy importante en temas tan Delicados, delicados, sí. sensibles. Sí. Y, por ejemplo, para mí, que yo soy de física, química, para mí es algo totalmente, viste, raro, viste. Primero una clase donde seamos 3 O profesores. sea, pero nosotras te involucramos Claro, igual, sí, sí. te Pero, obligamos a pero digo que está buena la experiencia, Sí, ¿no? linda. Porque Sí. aparte la identidad y como ustedes lo enfocaron de hacer una introspectiva en el mismo. Y el árbol genealógico de cada Claro, alumno, que cada claro. alumno se fue como interesado a su Sí. casa y a la otra clase, ¿te acuerdas, Mari? Sí, sí. Vinieron y nos dijeron, profe, hasta acá llegamos, pero y no sabemos más nada. Bueno, y vos, y bueno, y yo le pregunté a mi mamá no tiene ni idea, o sea, había diferentes Sí, ese fue el aporte de respuestas. Camila con Sí, con la esa otra actividad. profe. Sí, que faltó, no sé. Que la próxima va a venir, la próxima Sí. va a venir. Pero sí estuvo muy bueno. La verdad que es enriquecedor para todos, para Claro, nosotros claro. como docentes y para ellos como alumnos también.
interactuar entre diferentes años y entre ellos que a veces no se conocen, así que... Y que somos de diferentes áreas, los Claro, cuatro. Sí. claro, por Bueno, eso te Camilo digo, está ahora presente. a mí nunca me pasó eso, ¿viste? Mm. De hablar sobre una introspectiva, qué pensás vos de vos mismo. Y después me gustaría que cuentes la actividad que hiciste de las manos, esa está buena para tenerla en cuenta. Ah, sí, De la las de las fortalezas manos. que ponían, ¿viste? Bueno, eso lo tuve que hacer en una escuela porque había surgido un tema de bullying, y la directora me pidió que haga una actividad especial. Se me ocurrió, siempre digo cuando saco de la galera ideas, que cada alumno ponga en la mano, dibuje su mano en un papel, ¿no? Y en cada dedo pongan 4 dedos habilidades que tenían y cosas buenas, y en un dedo algo malo que ellos tenían, con alumnos de 14 y 15 años. Y después yo lo leía en forma anónima. Obviamente todos tenían el nombre, pero nadie sabía de quién era. Y entre ellos se empezaron a conocer yo leyendo las manos de sus compañeros. Por ejemplo, bueno, fue una buena expresión, porque a veces la sociedad piensa que los docentes vamos al aula, muchos piensan que vamos y nos sentamos y les damos un trabajito práctico. Sí. Otros piensan que como docentes vamos y enseñamos contenidos curriculares, ¿no, Mari? Claro, la planificación. Y nosotros no somos solamente docentes, acompañamos a nuestros alumnos y cuando surge un tema, bueno, tratamos de solventarlo con las herramientas que tenemos. Y esta me pareció una buena idea, que obviamente se hicieron otras actividades también, y entre ellos empezaron a descubrir que tal compañero, porque obviamente era anónimo, pero después iban descubriendo, porque yo les decía, bueno, ¿qué les parece que puede ser quién? Y claro, se sorprendían a ellos mismos de decir, bueno, mirá, puso tal cosa, perezoso, por ejemplo. No sabíamos que era perezoso. Y ya vienen compartiendo desde la primaria, ¿no? Y bueno, pudimos, la verdad que trabajar bastante bien el tema del bullying y casi anularlo, al menos en ese curso, ¿no? Después hubo trabajo de otros profes también. Y llama la atención cómo trabajamos el tema del bullying y sin embargo sigue pasando, Sigue ¿no? pasando, Sí, sí, lamentablemente sí, porque es una problemática social Mm. con la que ellos vienen. Muchas veces en sus familias pasan situaciones de violencia, está naturalizada la violencia lamentablemente y así es como ellos se manifiestan en la escuela. Entonces, bueno, nosotros obviamente hacemos todo lo que corresponde para que eso no pase. Como dice Gaby, aplicando varias herramientas, nuestra formación y un montón de cuestiones que nos hacen como persona, ¿no? Y como docentes, para que no pase más en el aula. Y que en la también escuela. destacar que no es una pérdida de tiempo, porque uno sale de su currícula en su horario de clase para alimentar estos temas, para trabajarlos entre ellos, y lo bueno siempre es poder ver los resultados positivos, ¿no? Sí. Porque A veces no siempre son positivos, pero bueno, la mayoría de las veces sirve. Vos fíjate que a veces suceden conversaciones que no la podés evitar. No, Por ejemplo, una alumna me dice, se acerca a mí y me dice, vos crees que yo soy re cachivache, ¿no? ¿Viste? Sí, sí. ellos se autodefinen Claro. ellos. Sí, piensan que nosotros pensamos de la Claro. autodefinición de ellos. Y porque le habían cambiado de curso porque Sí. se había agarrado a piña. Dice, yo fumo marihuana de los 13 años. Dice, a mí mi mamá me enseñó a fumar marihuana, ¿viste? ¿Y cómo manejás esa situación, ¿viste? ¿Cómo la trabajás, ¿viste? Entonces ahí tiene que sacar recursos de la galera porque no hay ningún libro que te marque cómo. Lo que pasa es que nosotros que trabajamos en colegios estatales, trabajamos con situaciones de alumnos que viven muy, Sí. muy Situaciones vulnerables vulnerables, y que no son escuchados. Me pasó el otro día con un alumno, no voy a decir la escuela, de tercer año, que estaba sentado delante de todo, y yo le dije, ¿cómo evolucionaste en este poquito tiempo atrás, ¿no? Porque bueno, igual la materia se la lleva lamentablemente a intensificar. Y bueno, yo le decía, pero tu mamá no mira tu cuaderno de comunicaciones, no te pregunta qué hicieron hoy en el colegio. No, profe, digo, porque yo a mi hijo, bueno, pobre, lo persigo, le pregunto, le firmo el cuaderno de comunicaciones y me dice, ojalá yo tuviera alguien que se ocupe de mí.
Y Sí. yo le agradezco que usted me pregunte. Y bueno, y pasa eso generalmente. Sí. O los papás están muy ocupados. Y te pasa que como que te parte cuando te dicen eso, ¿no? Sí, porque decís también ellos que- buscan como, no sé, Una ¿no? contención. Una contención Qué no paradoja, tienen. ¿no? que no Sí. tienen. Qué Sí, paradoja, sí. algo tan esencial, ¿viste? Y a nosotros nos llega todo, porque aparte estamos ahí, ellos sienten confianza y te cuentan su vida, sus carencias, Tal cual. sus necesidades. Y la verdad es que hacemos de todo nosotros. Este año, por ejemplo, juntamos ropa Sí, para una alumna. en varias oportunidades. Todos estamos pasando necesidades por la cuestión económica, ¿no? Así que nada, nos llega todo lo que nos cuentan, obviamente, y tratamos de apoyarlos y ayudarlos como podemos. Y por eso me parece interesante estos programas donde ponemos de manifiesto hacia el público la letra chica de nuestro trabajo, ¿viste? Tal cual. Muchos creen que vamos y hablamos de física. Sí, Y Sí, no tal es cual. así, ¿viste? Sí, Como yo decía en el primer programa, muchos padres se pierden de conocer a sus hijos. tal cual. Porque son muy agradables, son Mm. chistosos, son, sí. está bien, son revoltosos, ¿viste? Es así. Hay que ver, depende, Eh, depende. Pero bueno, se pierden de conocer a sus hijos, ¿viste? Y bueno, es una lástima, porque después los chicos crecen y ya está, listo. Sí, lo que pasa que, bueno, nosotros creo que los tres somos madres y padres y somos presentes, estamos presentes, pero porque quizás venimos de una crianza así también, y si no venimos no queremos repetir, o no se quiere repetir lo que no se hizo. Y yo veo en los chicos, en nuestros alumnos, que muchas familias ensambladas, que no está mal tampoco, ¿no? Porque cada uno decide. Entonces como que ellos están perdidos, son como un número dentro de la casa, no son el hijo. También tenemos los chicos que vienen de buena familia, que se preocupan. A la noche nosotros que trabajamos, la mayoría vienen de trabajar y no trabajan, algunos en un almacén, otros son albañiles. Vos tenés chicos más Sí, chiquitos, sí. quizás no, Sí, pero los nuestros vienen de trabajar y vienen limpios a la escuela y llegan tarde, hacen el esfuerzo. Y después está el que no, el que viene y no hace nada y que se encierra en su mundo dentro de la escuela. No sé si notaron que las escuelas del Estado tienen wifi. Sí, sí, sí. Sí. Entonces es entrar al aula y directamente conectarse con su celular, porque no tienen wifi en donde trabajan o en sus hogares, y los tenés que enterrar Sí. en el lugar donde Sí. estamos, la escuela. O sea, la y escuela el tema del celular es todo un tema. Sí, sí, sí. Por eso se están tomando medidas ahora. En Capital, por ejemplo, no los dejan llevar más los celulares. Pero bueno. En provincia dijeron que van a trabajar el tema para el año que viene, lo escuché el otro día, y que va a estar a criterio del docente. Sí, Yo, por ejemplo, lo uso como Sí, una yo herramienta también. de Creo que trabajo. Sí. hoy por hoy está a criterio del docente, ¿no? Y pero Creo. si no tenés nada que te avale, que el alumno no puede usar el celular, o sea, no puede. Una cosa es que esté avalado por la normativa, que diga, bueno, el Claro. docente, yo lo pongo en mi planificación, por ejemplo, la herramienta de trabajo, el celular, donde tienen los libros, o el PDF, o las fotos que sacan del libro. Y otra cosa es el docente que no tener una normativa que te avale, decir, bueno, el alumno solo podrá usar el celular para la clase, y bueno, el chico, ellos la saben todas, te va a decir, ¿y dónde está escrito? ¿Y por qué? ¿Quién lo dice? Entonces cuando tengamos la normativa y se la presentemos, ahí vamos a tener una fuerza que nos ampare. sí, sí. Va a ser Igual diferente. hay contratos, ¿cómo que se dice? De convivencia en los colegios, ¿no? Sí. Contrato, El acuerdo de el acuerdo convivencia, convivencia, que eso sí. se Acuerdo hace de al inicio de convivencia. clases. Sí, se hace sí, inicio Acuerdo sí. de sí. convivencia. Sí, sí. Todos Este, participamos de eso, la comunidad educativa y los chicos del centro de estudiantes, y bueno, se hace un acuerdo. Obviamente que más allá que esté la normativa, que el celular es para usar pedagógicamente, siempre va a estar el alumno que se te enganche ahí Que hace abajo con el abuso. jueguito. Claro. Y sí, Y bueno, yo tengo como un sexto sentido, siempre digo a mis alumnos. El oído biónico, que lo heredé de mi papá, que siempre escucho lo que dicen allá atrás y no lo pueden creer. Y esa cosa de que sabes cuando el alumno está usando el celular pedagógicamente y cuando no. Sí, sí, aparte te Pero das bueno, cuenta. entras en una controversia, déjalo, dale, apagalo, aguardalo. Ya es todo un tema. Así que bueno. Yo tengo un quinto año también que viven ultra conectados, Sí. jugando juegos en red. Tremendo, ¿viste? tremendo.
es una cosa de terror. La otra vez se cortó el wifi En el colegio y estaban se como empezaron a locos. conocer, ¿viste? Se empezaron a Pero conocer bueno, entre ellos. pero a mí me Ya pasa había en la pelea, escuela ¿viste? que trabajamos juntos, que es automático. Entran y ya sacan el celular al Instagram. Claro. No jueguitos, al A Instagram. conectarse y A conectarse sí, al sí. Instagram. Y sí. Porque bueno, vienen de lugares muy, muy pobres, donde quizás no tienen para pagar el Claro, wifi, sí, que sí, hoy sí, en día sí. está carísimo. Sí, Y sí. bueno, la escuela lo solventa para otras cosas, pero bueno, está al acceso de todos los alumnos, que esto se instauró con la pandemia, ¿no? Partamos de ahí, antes no había, No había existía wifi todo en la eso. escuela. Claro. Y bueno, hablábamos con la profesora Camila Miele la otra vez de en qué irá a parar todo esto, ¿no? ¿Qué terminará? ¿Qué efecto va a traer eso en las futuras generaciones? O sea, en estas generaciones que ya están formadas con el Con el celular. celular. Y no sé si Sí. ustedes notaron, vos Facu, que sos del área de física, que yo veo cada vez chicos más chiquitos con anteojos. Y Porque la comodidad esta de, bueno, tomar el celular mientras, no sé, la mamá mira un programa de televisión Sí, o sí, se sí, pone a sí. limpiar, o la Sí. televisión, o la computadora, o la tablet, Y ellos son una generación que nacieron con todo eso. con Sí, todo sí. eso. No como nosotros o chicos adolescentes que fue diferente. Así que... Yo me acuerdo que cuando mi hija era chica, esto me trajo un problema familiar, voy a contar una anécdota, teníamos que reunirnos familiarmente para ir a comer a un restaurante y bueno, mi cuñada, ahora ex, buscaba un restaurante con pelotero. Ellos vivían en Capital. Y yo dije, no, con pelotero no. Cuando comemos estamos en la mesa. Yo tenía un hijo solo en esa época. Me dice, no, pero no puede ser, si no, no podemos comer tranquilos. Y bueno, entonces no voy a comer. No voy a cenar con ustedes, porque yo quiero que mi hija esté, y mi hija es la chica, claro, esté claro, comiendo claro. con nosotros, no en el pelotero y que Claro. alguien la cuide o que yo tenga que ir y venir. Sí, sí, sí. Y sí. bueno, después hicimos una tregua y bueno, terminé ganando, qué raro, ¿no? Aplicaste el derecho. Apliqué la ley del derecho familiar, todos en la mesa. Eso justo lo hablábamos anoche con mi marido, ¿no? Lo que eran las navidades de antes. Sí, cambió todo. Cambió todo, sí. Bueno, el otro día mirábamos una película con mi hijo, tiene 9 años, y en un momento de la peli le dice una compañerita a su compañero, ¿no? Gracias por el contacto visual, le dice ella. Chicos de 10 años, ponele, eran. Sí. Bueno, nada, por esto del uso del celular constantemente y para todo, y para decirte hola, ¿cómo estás? Sí. Dentro de una relación de amistad o lo que sea. Y me llamó mucho la atención esa frase. Sí. Entonces le pregunté a mi hijo si entendía lo que significaba. Bueno, le expliqué y hablamos de eso un poquito. Pero Pero vos fíjate que incluso ahora no están ni escribiendo porque mandan un emoji o Que un significa GIF. algo, claro. claro, Un GIF que dice good morning o algo así. Bueno, a mí me pasa que en mi casa mis hijos me mandan WhatsApp para preguntarme algo y yo le digo, no, vení y decímelo en persona. No, que tengo que subir la escalera. No, vení y decímelo. Claro, O sea, no obvio. te voy a responder un WhatsApp. Estamos en la misma casa. Y eso se habla mucho también en las Sí, escuelas, que los sí, chicos sí. cuentan eso. O hay un montón de TikTok o Reels que marcan eso. Estamos en el mismo hogar y nos estamos mensajeando. WhatsApp. Mensajeando, que bueno, whatsappeando sería. WhatsAppeando, sí, sí. Whatsappeando, sí. Así que, ¿qué les parece si escuchamos algo de música y después Ah, seguimos buenísimo. charlando? Buenísimo. Porque Bárbaro. nos queda hablar sobre cómo se fomenta la creatividad, ¿viste? Porque esto que estamos hablando de los celulares Sí. mata la creatividad. No obstante, si lo sabes utilizar, es una herramienta que potencia Tal cual. la creatividad. sí, sí, sí. Pero bueno, quédense ahí que seguimos con más La Red Científica. Vamos a la música. Continuamos con más. La Red Científica con los profesores Facundo Gutiérrez y Camila Miele. Muy bien, continuamos acá en la Red Científica y seguimos charlando con las profesoras Macri y Britos sobre las distintas problemáticas y los distintos enfoques que le dan a su materia y le damos a la educación en sí misma, ¿no? Por eso había quedado pendiente antes del corte la pregunta, ¿no? ¿Cómo fomentan la creatividad y la autoexpresión en los estudiantes? Y esta es válida para las dos. Lo tuyo por ahí tiene que ver un poquito más, ¿no? Con la creatividad. ¿Cómo se fomenta la creatividad en la era digital? Bueno, generalmente en mi clase, por ejemplo, los chicos utilizan el celular cuando doy un tema nuevo, cuando tienen que buscar alguna imagen, cuando
no tengo herramientas como por ejemplo libros. En las escuelas generalmente no contamos con materiales. Entonces, bueno, o lo lleva uno o utilizamos lo que tenemos. Así que digamos que está bueno, sirve. Muchas veces yo también uso mi celular para mostrarles. Y si la escuela tiene una sala de proyección, miramos algún video. Así que sí utilizamos la tecnología para la creatividad, para ver imágenes, para que ellos entiendan los ejemplos. Así que es útil la herramienta y sirve, digamos. Y en el caso tuyo, Macri, ¿cómo es el tema? Porque vos sos de Derecho. Sí, son materias muy teóricas. Pero bueno, en Derecho no. En Derecho utilizamos un PDF porque no... el Código Civil y Comercial nacional se modificó en el 2015 y desde ese momento no se armaron libros en papel. Entonces hay PDF nada más. Así que la única forma de acceder es con PDF. Una estrategia que utilizo yo en la materia política y ciudadanía, saliendo de Derecho, que están más o menos relacionadas, es que mis alumnos hagan un diario de la semana, se llama. Como nos vemos una vez por semana, y están como, o sea, están con el celular, pero desconectados de la realidad social, política, económica que sucede en nuestro país. Claro, claro. Yo el enfoque de la materia va a nuestro país, entonces trato de que no nos extrememos. Y hace 3 años salió el tema de que, bueno, estábamos viendo movimientos sociales, y cuando les pregunto qué era un movimiento social, y las calles estaban llenas de piquetes y de movimientos sociales, no sabían. Digo, chicos, ¿no miran el noticiero? O sea, ¿no miran la tele? No, profe, no miramos nada. Le dije, bueno, vamos a hacer algo, a ver, esperen que se me ocurra algo. Le dije, diario de la semana. Yo ni sabía lo que era, porque en ese momento se me ocurrió. Entonces le dije, por semana vamos a utilizar la primera hora de clase y ustedes van a tener todas las noticias que surjan en el país, que sean importantes, en lo político, en lo económico y en lo social. Y un alumno me dice, profe, ¿puede ser de deporte? Bueno, dale. Que sea, ¿puede ser internacional? Bueno, dale. Para que se enganchen ellos también un poquito. Claro. La verdad que fue como un furor, ¿no? Porque invité a la directora varias veces para que venga a ver la clase. Era yo llegar y ya todos querían pasar el pizarrón a escribir, estoy hablando de alumnos de 5º año, a pasar a escribir qué noticias, o sea, ellos tenían que tener varias, pero podían escribir 1, 2 o 3, la idea era interactuar, y me funcionó. Hace 3 años que estoy con la, este es el 3er año que estoy con la actividad, y para que ellos estén conectados con lo que pasa en el país. Porque que estén con el celular todo el día no significa que estén conectados. No, totalmente que no. Por eso es muy bueno conectarlos con la realidad en sentido pleno de la palabra. Aparte, ¿no? El año pasado tuvimos un año electoral donde estos chicos votaban también, y que sepan, mediante los medios de comunicación o las redes sociales, que también las podían usar, las diferentes opciones que tenían para votar y poder defender también esa postura a la cual ellos iban a votar, ¿no? Así que bueno, funcionó. Yo la apliqué desde ese lado. Ahí está, ¿no? Por eso yo hace unos programas atrás decía, ¿no? Que a veces uno cree que los grandes profesores están en los países, ¿no? Súper desarrollados. Pero hay que ver si a esos profesores le sacás el proyector, el superproyector, le sacás la maqueta 3D, le sacás el micrófono y ¿cómo es? El parlante, le sacás la computadora. ¿Qué hacen? Le das una tiza y un pizarrón. Tal cual. A ver si sus clases son tan magistrales, ¿no? Por eso es muy relativo eso, ¿viste? De las grandes, ¿no? Potencias. Eso, con sus grandes profesores. Que no está mal tampoco, porque no está mal, no. Obviamente. Pero vos fíjate lo que pasó en Japón. Después del desastre de Fukushima, sí, la gente no sabía ni leer un cartel. Tal cual. Porque es todo tan tecnológico, todo tan tecnológico. ¿Entendés? Que nosotros estamos acá y decimos, ay, ojalá tengamos todo eso. Claro. También lo pensamos, ¿no? Porque como docente tenemos que remar. Sí, pero el tema para mí pasa por lo que vos decís, ¿no? Esto de los desafíos que tenemos nosotros como docentes en nuestro país y con lo que tenés. Y con los alumnos que tenés. Tal cual. Porque, nada, la sociedad en la que vivimos, todo nos hace y los hace. Y entonces, bueno, ese es un gran desafío para nosotros como profesores, como docentes.
desenvolverte con todas las herramientas que tenemos, que hemos adquirido en estos años de experiencia, y bueno, tratar de dar lo mejor. Creo que nosotros que nos conocemos, sé que damos lo mejor, todos. Nada, nos encanta ser docentes, es verdad. Sí, se nota, se nota. Aparte, como yo siempre digo, tenemos el privilegio, más allá de que, bueno, no hablar del tema salario, tenemos el privilegio de trabajar de lo que elegimos, de lo que estudiamos, Sí, que mucha gente en nuestro país no tiene esa posibilidad, sí, ¿no? eso sí. Es Más un allá montón. que la tengamos que remar y remar todo el tiempo, yo como experiencia dentro de tantos años de trabajo, que trabajo en el ámbito privado y en el ámbito estatal, y en el ámbito estatal turno vespertino, ¿no? Y el turno tarde también. Siempre digo que mis herramientas mejores adquiridas fueron en los colegios del Estado. Y bueno, la semana pasada el ingeniero Lambert decía, yo entro a la clase, entro al aula y entro feliz, decía, Sí, ¿viste? tal cual. Porque Sí, Tal cual. y a veces viste que vos llevas tus problemas, todo, y como que en el aula te empezás a reír, que aquel hizo una Sí, payasada, que el sí. otro No, no sé yo qué. siempre fui consciente siempre lo digo, de que mis problemas quedan fuera del aula. O sea, yo entro al aula, porque problemas tenemos todos, y un montonazo, a veces más suave, más grave, pero los tenemos. Entonces yo entro al aula y yo siempre le digo a mi familia que no necesito ir al psicólogo, aunque ya he ido varias veces, pero el aula es mi psicología. Y porque es lo que te gusta. Sí, ¿entendés? sí. Porque cuando vos haces lo que te gusta, no vas a trabajar. Aparte, Facu, ¿Entendés? vos que me conocés sabés que hablo mucho. Y sí. Hablo sí. demasiado, ¿no? Sí, y sí. las materias que doy dan para hablar. Entonces, Sí, a veces sí, yo sí, le digo a eso mis sí. alumnos, pobre chicos, los que me tienen 7:30 de la mañana con historia. Yo le digo, chicos, disculpen, pero a mí me apasiona. Entonces, si ustedes díganme, profe, pare un poco, porque yo me pongo a hablar Y de pero a que veces llego. esos profesores son los que te contagian la pasión, ¿viste? Porque yo la pasión por la física la tengo justamente una profesora de física. Bueno, a mí una profe de historia. Aunque yo empecé a estudiar Derecho, hice 1 año y medio de Derecho en La Plata, no me tocó una buena época, por eso abandoné la carrera. Nadie dice que no la vaya a seguir más adelante. Pero después me dediqué a la educación y la orientación fue una profe de historia que tuve 2 años en el secundario, que era apasionado cómo contaba la historia. Claro, a veces cuando no tenés alguien que un tutor, eje, un claro, mentor, sí. digamos, como que, viste, si no lo tenés, como que pasa desapercibido esa pasión que tenías, viste. Pero Y también hubo, quizás nosotros, bueno, somos profe de vocación, ¿no? Elegimos lo que queremos, pero también hubo una época, no sé si ustedes recuerdan, donde se estudia para maestra. Tratar de recibirse en 4 años, sí, porque Sí. ahora es profesorado inicial, se llama, ¿no? sí. Estudiar para maestra, que te recibís en 4 años y la salida laboral es rápida. Estudiar para profe, o cuántos contadores en la época que yo me recibí, Se va poniendo en de la década moda, del ¿viste? 90, Sí. claro, Porque ¿cuántos? ahora son los cuán- programadores y después serán, no Claro, sé, y Claro. a lo mejor no había vocación ahí, Claro. era trabajar, o sea, estudiar 4 años, una salida laboral que hoy en día, para los que nos estén escuchando, no es tan fácil conseguir horas No, en para las nada. Sí, todo el escuelas, problema. conseguir un turno El sistema no es fácil en el para Estado, nada. ¿no? En el sistema No. estatal y privado también. Sí, En el privado generalmente entras por conocimiento de alguien, del lugar donde estudiaste o alguien que te hizo el Todo se contacto, colapsa, pero ¿viste? claro, en el Todo se Estado colapsa. tenés que sí. Hay estar que remarla. En sumando el Estado puntaje. es muy difícil, es muy muy difícil difícil. titularizar, llegar a un cargo. Después están, bueno, para los que no conocen, el llamado MAD, el acrecentamiento, ahí hay Que una te barriga de desplazan, profe, que te te desplazan desplazan. de tus años de trabajo, psicológicamente te afecta eso también, Sí, porque a lo mejor sí. estás 5 o 6 Sí. años provisional y de repente viene una titularización o un MAD, un acrecentamiento, ¡puf! Te fuiste Sí. por el Te fuiste. puntaje Sí, o por sí, lo que sí. Y fuera. el tema de los sueldos y de cobrar también es una También. situación. Cuando empezás a trabajar, cobras después de 3 meses De 3 generalmente. meses, sí. Yo eso no lo sabía. Cuando Eso empecé sí, a pero trabajar. eso desde que yo empecé, desde Bueno, el sí, yo 98. también, yo Sí, también. sí, sí. Y después, por otro lado, el tema de que te cortan una suplencia y hasta que enganchás otra y tenés que esperar 3 meses hasta cobrar de nuevo. La Sí, verdad sí, es que sí, es sí, un sí. sistema macabro muchas veces. Sí, sí, sí. Y- Parece de la Segunda Guerra Mundial, Sí, ¿viste? La sí. tecnología que hay. y- Porque hoy por hoy haces clic, clic y ya Y ya tendrían está, que saber ya- que vos ya estás en está. el aula. Tal cual. ¿Qué pasa que no No avanzan en eso. Es inentendible no avanzan. porque O sea, realmente- pasaron los gobiernos y el Sí. sistema Sí, quedó sí, sí.
Sí. Igual, los Obsoleto, en la sindicatos, Segunda Guerra Mundial. calladitos, no se nadie movilizan dice en nada. nada. Lo mismo con nuestro sueldo, que lamentablemente uno no puede dejar de hablar de eso porque es una cosa que también acompaña a nuestra vocación y a Sí. nuestra profesión. Ganamos muy poco, lamentablemente, tenemos que trabajar muchísimo. Yo por lo menos alquilo, tengo un montón de responsabilidades económicas y en este momento me cuesta mucho realmente y trabajo muchísimo. Así que todo eso también nos afecta. Decí en cuántas Claro. escuelas trabajás, María. En 13. Oh, 13 escuelas. Y tengo un emprendimiento porque no llego. 13 escuelas. Sí. Wow. Lo cual significa aparte 13 grupos, porque también otra Claro, cuestión y que 13 tenemos nosotros, que también realmente nos afecta esto, ¿no? Porque cada escuela no tiene ni idea, pero nos meten en grupos constantemente, arman grupos para no sé qué, para, bueno. Grupos de WhatsApp, De estamos WhatsApp, hablando claro, de sí, sí. grupo de WhatsApp, sí. Difusión, bueno, etcétera. Grupo de difusión, grupo de Exacto. WhatsApp, Sí. grupo por curso, Es grupo turno vespertino. una cosa que no se puede, la Sí. verdad, porque uno ya con la vida Yo cotidiana... igual los tengo silenciados. Sí, bueno, pero Directamente. igual uno tiene que leer porque Claro, todos porque los si no, comunicados por ahí se te y- pasa algo importante. importante, que va mezclado con Bueno, los pero saludos le- personales. Sí, tal cual. Entonces llegamos a la noche Claro. con 128 mensajes. Claro, sí, sí. Alguien cumplió los años y se mandó Feliz el cumple, saludo feliz cumple, y feliz después cumple, ahí, feliz Buen día, buen bueno, día. mañana no hay clase por desinfección y te olvidaste que no había clase por desinfección. Sí, me ha pasado y fui hasta Verazategui. Otra cosa también que quizá mucha gente lo sabe o no lo sabe es que nosotros ponemos plata en nuestro bolsillo. Sí, todo el Ponemos tiempo. plata en nuestro bolsillo para pagar una fotocopia del alumno, para llevar material Para a los todo. alumnos, En mi para comprar las materia- medallas de los alumnos que egresan en algunas Sí, escuelas, cuando tenés sexto año Eh, tenemos que poner, tenemos que porque colaborar, se compra todo, desde para la escuela. ornamentación, Sí, a veces las exactamente. cooperadoras, ¿no? Cooperadoras, En algunas escuelas que no son tan grandes, fueron como desapareciendo, no se pudieron sostener porque los alumnos no pagan. Entonces, bueno, sale de nuestro bolsillo. Y eso la Parte gente de- no lo sabe, ¿no? No lo saben. Y en mi materia, por ejemplo, es muy difícil la situación porque ahora directamente no traen ni hoja ni lápiz los chicos, muchas veces. Claro, le pedís témpera, olvídate. No pido más témpera. No. Cuando empecé a trabajar, yo llevaba todo, hasta que en un momento dije, bueno, no puedo más, porque compraba todo yo. Claro, para 13 aulas diferentes. Y aparte en ese momento Y cursos viajaba también. en colectivo 1 hora, porque trabajaba en Herli, de mi casa, iba con la mochila llena de témperas, de pinceles, de todo, hasta que dije, bueno, ya está, no puedo más, no lo puedo sostener. Pero es una constante de no tener materiales. Las escuelas nunca tienen nada, lamentablemente también, y los chicos tampoco. Así que es muy difícil. Y está aquel que no puede y los padres que no se interesan también, ¿no? interesan. Sí, hay de todo. Hay de todo. Sí, Hay realmente. muchos padres que piensan que porque su hijo va a una escuela pública del Estado, el Estado le debe garantizar todos los materiales, lápices, hojas, todo lo que necesitan. Y nosotros somos responsables de nuestros hijos. Nosotros elegimos a dónde nuestros hijos quieren estudiar. Y sí. Entonces, bueno, iba a dar un ejemplo personal, pero en mi casa me hicieron un mute. Me dijeron, no vas a nombrar nada de nosotros. Tengo hijos adolescentes, Ya lo nombraste, ya está. el menor que estudia, y me dijo, no vas a decir nombre ni nada. Entonces no, iba a decir algo positivo, pero no. Bueno, pero ya lo dijiste. me Tenés lo que guardo, me lo guardo. No, el colegio Bueno, donde- te lo vas a guardar. el porque en un colegio rato lo vas a- donde- te vas sí, a olvidar y lo vas te a va a contar. decir. Ahora lo voy a decir. No, igual no lo voy a nombrar a él porque respeto su decisión de no dar su nombre, ni fotos, ni nada. A veces se me escapa un poquito, perdón, hijo. El colegio donde va él es un gran colegio de Bernal y yo tengo que destacarlo, esto tiene una cooperadora Del Estado. del Estado, Mm. sí, técnica del Estado. A veces la Una- gente cree que nosotros mandamos a nuestro No, hijo no, bueno. Mi hija estudió en privado y él decidimos con mi marido que por sus conocimientos y sus capacidades podía ir a un colegio técnico que le dimos a elegir a él con 12 años, 11 tenía, que quería seguir estudiando. Tiene una cooperadora totalmente transparente. O sea, mes a mes, la cooperadora de este colegio, que debería nombrarla, pero no me deja, transmite mediante su página de Facebook y mediante mirá la vos. página oficial del colegio en qué se gastó el dinero que los papás pagamos la cooperadora, que es una cuota de 3.000 pesos. O sea, hasta junio pagamos 1.000 pesos.
¿Por qué digo esto? Porque tiene 3 orientaciones la escuela y tratan de comprar siempre para las 3 orientaciones, hasta papel higiénico compran, a veces donan, a veces compran. Una es electromecánica, ¿no? La otra es química. Química y electrónica. Y electrónica. Esas 3 orientaciones. El que me conoce ya va a saber y va a detectar la escuela que es. Totalmente transparente la cooperadora. Y yo no sé por qué me han nombrado siempre la referente del grupo de familias del curso de mi hijo. Y yo paso en el grupo y algunos papás, no digo del grupo de mi hijo, pero me han llegado comentarios, el Estado se lo tiene que dar. Al Estado le corresponde. Yo no voy a pagar la cooperadora. Me lo han dicho en la cara y me lo han dicho gente que está en la cooperadora. Y yo por eso siempre lo muestro, porque para que vean que la cooperadora es transparente, que lo que se paga se invierte en ellos, en nuestros hijos, más que nada. Sí. Porque Y a se veces compran no es herramientas. suficiente. No, para nada. Imagínate donde no hay nadie que colabora en la cooperadora. Bueno, menos. y imagina, yo no quiero dar números porque no me corresponde, pero es un porcentaje muy bajo de los que pagan los 3.000 pesos mensuales. Claro, y vos fíjate, 3.000 pesos lo gastamos, pero En una Es gaseosa nada. me dice mi marido Sí, la otra vez, en una sí. gaseosa, ¿no? Una Exactamente. gaseosa compré con 3.000 pesos. viste lo que es, ¿no? Sí, Pero bueno, y encima tiene que ver con el futuro de tu hijo. de tu hijo. Pero bueno, hay muchas familias que piensan que porque va al colegio en el estado técnico, ¿no? Estamos hablando, el estado, el municipio, la provincia, quien fuera, tiene que solventar todos los elementos para que ellos trabajen. Y bueno, no Pero sé. es verdad, ¿no? Debería ser así, pero claro. no es. No es. El ideal sería ese. Lo pero ideal sería no eso. pasa. Pero bueno, vivimos en Argentina, en un país latinoamericano, donde no somos nosotros solamente los que tenemos estas carencias. Se repite, como decíamos recién, no es lo mismo que trabajar en una escuela de Europa que trabajar en una escuela de un país latinoamericano. Pero bueno, nosotros acá estamos siempre poniéndole el pecho a la las balas. situación, ¿no? Exacto. Siempre, Esa es siempre. la actitud, ¿no? Esa es Y la bueno, actitud. vamos a la música Vamos, para de cortar nuevo. un poquito el... Vas a poner un tema brasilero, me imagino, ¿no? Creo No. que sí, ahí suena. Escuchamos, a ver. Continuamos con más. La Red Científica, con los profesores Facundo Gutiérrez y Camila Miele. Perfecto, entonces continuamos en esta tarde de charla con estas dos docentes que hemos invitado para conocer sus historias. Se cree que somos aproximadamente 35.000 docentes. Es un montonazo, ¿no? Así que imagínense si tenemos que conocer a cada uno de los 35.000, sus historias, cómo se iniciaron, ¿no? en esta pasión que es la docencia. Así que sin duda vamos sacando, ¿podemos decir lo mejorcito? Sí, Vamos conociendo lo mejorcito, ¿sí? Sí. Muy bien. Y también estamos dando ciertas informaciones que quizás la gente no sabe. Eso es importante, ¿no? Porque Sí. de hecho esa es digamos, la idea de este programa, ¿no? Por eso una de las preguntas que queríamos hacerle, ¿cuál es uno de los mayores desafíos que enfrentan, ¿no? Más allá del tema, digamos, sueldo, inestabilidad laboral, ¿no? ¿Cuál podríamos citar? Y yo creo que pasa un poco por el tema de la desvalorización que tenemos a nivel social. Muchas veces yo siento que no somos valorados, sino más bien somos atacados por los medios de comunicación, por la sociedad. Y siempre hay una frase que se repite entre nosotros y es que el que no es docente no sabe. Con esto nos referimos a que si vos no estás adentro de un aula, de una escuela, no tenés la menor idea de lo que es trabajar adentro de una escuela. No es nada más, como decía Gabriela hace un rato, entrar y dictar una clase y se terminó ahí. Nosotros hacemos de todo adentro de un aula. No solamente yo doy plástica, por ejemplo. Yo hablo con mis alumnos, ellos me cuentan su vida privada, sus problemáticas, sus necesidades. Los ayudo como puedo, todos estamos para ellos, de todas las formas. Y después veo el noticiero, veo noticias en donde la culpa de todo la tenemos nosotros, cuando los padres no están conformes, cuando las estadísticas no dan lo que se espera, y realmente son cosas que nos hacen mal como docentes, ¿no? Porque uno espera otra cosa, después de Claro. todo lo que damos, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, dentro de todo esto creo que en eso van a estar de acuerdo. Lo más importante es la gratificación que sentimos
de dar clases, ¿no? De estar con los chicos. Y a veces Tal cual. ver cómo se van desarrollando como Tal persona, cual. Exactamente. ¿viste? Bueno, Van a mí me... puliéndose con ellos Sí. mismos. Sí, me está pasando ahora a fin de año ver el avance de mis alumnos, ¿no? En cuanto a mi materia, por ejemplo. Yo tengo primer año en una técnica acá de Quilmes también, y me ha pasado que tomé suplencias en la misma técnica de otros primeros años, y realmente cuando hago una comparativa me doy cuenta que mis alumnos están en un nivel espectacular, me siento totalmente gratificada, los felicito, me encanta, Hay que incentivarlos. sí, y ellos se sienten felices también, así que... Y vos fíjate que a veces cuando vos haces una reunión de padres, no viene ninguno. No, vienen los padres de los Dos, alumnos que, tres, los de que los- están de los buenos. de los buenos, de los mejores, de los que no tienen ningún Bueno, problema, lo que hablábamos antes, ¿no? La Sí. ausencia Sí, sí, sí. de las familias. Pero los a chicos. veces pasa, como decía yo en un podcast que grabé, que de hecho les aconsejo ver mi canal de podcast, porque ahora viene en video podcast, no es más que como antes que escuchaban. Claro, nomás. sí, Ahora es algo también ves nuevo video. eso, sí, sí, sí. En Spotify, prof-Gutiérrez F, hay creo que unos 40 audios, y uno de esos hablaba, ¿no? Sobre ese tema, de que a veces los padres no tienen tiempo, no es que no quieren interiorizar, más que no entienden. Claro. Sí, ¿Viste? sí, es un tema, Y porque los hoy... pibes son vivos, los pibes, ¿viste? Te enrollan A la los papás víbora. los enrollan, sí, sí, sí. ¿Viste? No, hoy por hoy vivimos todos acelerados, estresados, trabajamos todo el día porque no llegamos, entonces es muy difícil cumplir con una reunión en un horario laboral. No en todos los trabajos te dejan salir para que vayas a una Claro, reunión o para que vayas claro. a un acto, para No lo sé que si sea. yo creo que en los demás trabajos los dejan salir, a nosotros no nos dejan salir. No, no, Para ir- No, no te dejan. dejan, no En te un dejan. banco, Estás una en un fábrica, banco ¿no? vas. Bueno, No, en la no. fábrica no. Sos pero una- No, si la trabajas en un mayoría no los banco, dejan, no pueden faltar. Pero de todas pero llegar más formas... tarde y podés compensar, Sí. nosotros no podemos compensar. Sí, sí. Claro, Nosotros eso nuestra sí. clase no podemos compensarla por Sí. otro día. O Porque, se puede hacer un cambio con un compañero, ese tipo claro, de cosas eso que sí, nosotros si no, la no escuela lo tenemos. permite, sí. Pero bueno, más allá de eso, de no ir a una reunión, está también el acompañamiento como padres, que es lo que vos decías hoy. De bueno, llegás a tu casa de trabajar a la hora que sea, bueno, mostrame cómo te fue en la escuela, qué hiciste, Claro, qué tarea claro. tenés que hacer, qué pasó con la escuela hoy. Nada, estar. Pero lo que pasa es que a veces te mienten, ¿viste? Te digo por un caso de esta semana. Te mienten y... Sí, los chicos mienten también. ¿viste? A mí me ha pasado una experiencia con una mamá que vino un poco violenta una vez a hablarme. Yo creo que me quería pegar porque el hijo le mentía. Le decía que tenía todo aprobado, pero no. Sí, sí, Y sí. se sí. enteró a último momento, en diciembre, que se llevaba la materia. Y bueno, Eh, pero ahí está la importancia, por ejemplo, de pasar las notas Sí, yo lo al he cuaderno de hecho. comunicaciones, Yo se lo que no pasé, tienen, sí, sí. la mayoría. Claro, no, no hay, tienen. no hay cuadernos No hay cuaderno de tampoco. comunicaciones en las escuelas porque no tienen plata para comprarlos. Se lo puedes poner en la carpeta, pero las hojas vuelan, Sí, en un sí, momento sí, desaparecieron. Entonces no hay ese seguimiento Sí, exactamente. pedagógico de parte Y de aparte las que a veces se te familias. pasan. Yo tengo más de 100 alumnos, ¿entendés? A veces se me pasa, ¿viste? Y Yo digo, tengo ¿y más este de qué pasó? 400, Facundo, y todos tienen notas en la escuela de comunicaciones. Bueno, qué sé yo. No, yo es la lucha constante que tengo con mi hijo porque pasa eso. O sea, yo compro cuaderno de comunicaciones y es sin uso por parte de la mayoría de los docentes. Y me da bronca porque yo, o sea, por hijo que siempre le digo, tenés una mamá exigente y una mamá docente. Entonces él no me puede dar vuelta a la calecita porque cuando él me dio media vuelta, yo ya di la vuelta entera. No me miente, no puedo decir Claro, nada yo creo que ya negativo. ganó tu confianza, ¿no? Sí, si no la ganó. que Claro. ahora. Pero soy demasiado presente. No todos podemos ser iguales. O sea, no podemos pedirle peras al olmo, como es el dicho tan conocido. Pero hay un desfasaje importante de las familias. Más allá de, como dice Mari, que quizás trabajan mucho, pero también están los que no les interesa. O sea, mi Y hijo sí, va a la no, escuela. sí, es un gran porcentaje. Claro, sí. un gran porcentaje, ¿no? Yo les te digo porque interesa. estamos viendo las dos. Las dos opciones, Las las dos versiones. sí, las dos puntos Yo de vista. trabajo en adultos, ¿no? En adultos también, y es algo muy tierno, ¿no? Lo que sucede con adultos, porque la gente de adulto, trabajo en adultos privados, ¿sí? En instituto de adultos privados,
que desde la pandemia quedó virtual la conexión con los alumnos. Entonces, no se le puede obligar a los alumnos que enciendan la cámara. Porque vieron que está la ley, bueno, la ley de los menores es preservar la imagen con permiso de los padres, pero en adultos, también, y esto está bueno destacarlo, no se le puede obligar al alumno, porque tenemos de 18 para arriba, a que enciendan la cámara porque quizás no quieren mostrar su lugar donde habitan. Pero le pongan difuminado el fondo. No, bueno, pero no todos saben hacerlo eso. Entonces, nosotros desde el lugar donde yo trabajo no le podemos exigir que enciendan la cámara. Yo siempre les digo que me gusta la conexión visual con los alumnos y bueno, la mayoría encienden la cámara, algunos no, de a poquito yo doy clases mensuales, ahí las clases son mensuales 2 veces por semana por Zoom, y me ha pasado de alumnos que se iban de viaje, iban conectados en el auto para escuchar la clase. Alumnos que están en su lugar de trabajo y que están cursando la materia, porque muchos estudian para tener el secundario porque es una asignatura pendiente. Tengo alumnos de más de 70 años. Otros porque están trabajando y le están pidiendo el secundario, que esto es algo que está sucediendo hace ya 2 años. Entonces se ponen con todas las ganas pero están trabajando y a la vez están estudiando. Profe, no puedo encender la cámara, no hay problema. Mientras me puedas escuchar, escribime en el chat, respondemos las dudas. Armen grupo de WhatsApp con ustedes porque nosotros por normativa no podemos tener conexión fuera de lo que es la clase, que es otra cosa que nosotros en lo presencial sí lo podemos tener, sí, por no sé, el famoso Classroom que quedó instaurado o grupo de WhatsApp, siempre, hoy ya me empezaba, estaba muy quieta. Nos pasa todo. El profe Facundo está logrando que ya hace ya 1 hora y pico esté sentada sin moverme. Estás haciendo muchos ademanes, que Macri. Por Los favor. que me conocen saben que soy muy inquieta. Las manos donde las acá, podamos ver. Acá Está. arriba, ahí está. Igual acá me están empantallando entera. Sí. Así que bueno, es importante eso también de que a veces hay interés de los alumnos, ¿no? Y los chicos adolescentes, y bueno, van a la escuela porque saben que es una obligación, no les queda otra. Pero es como dice Mari, cuando vos ves el progreso en tus alumnos desde tu lugar, Claro, somos ¿no? 4 o 5 millones de docentes en Nacional. 5 millones para 45 millones de personas. Me parece que ¿No es sí. mucho? No sé, la otra... Seríamos, ¿sabes qué? El país más sabio del planeta. No, pero lo que yo quería aclarar que nosotros estamos hablando de la pasión. Yo tengo amigas y docentes que son muy también apasionadas con su trabajo. Le quiero mandar un saludo a mi amiga y compañera Sabina Castro, que seguro me está mirando. Es una excelente profesora de literatura que pone toda su vocación en lo que hace. Es una gran docente, gran Sería lindo mamá. conocerla, ¿no? Podrías invitarla a que venga. La podemos invitar a Sabri. Ella está con un proyecto y otras compañeras más, que yo se los conté a ustedes, Sala de Escape, que empezó todo en un aula y se expandió, y bueno, es un gran proyecto que involucra a los alumnos y que los alumnos se involucran y que se está haciendo a nivel varelense ahora para todas las escuelas estatales y privadas, y trabajan muchísimo ella, Tatiana y Nati, un besito para las 3, que como decimos que los docentes somos apasionados, y las nombro a ellas porque son apasionadas como nosotros, también están los que van a trabajar por el sueldo. Sí. Lo que decíamos recién, ¿no? Que no todos estudiaron por vocación. Bueno, pero No, pasa también con la policía. Bueno, Policía justo iba a dar bueno, ese policía ejemplo, malo. claro, como que ponen todos en la misma bolsa. Claro, Todos los sí, policías son malos. Sí, no. Pero, o Claro. corruptos, Y no, con tenés un nosotros porcentaje. también, Claro, el tema del lo ausentismo, mismo. por ejemplo, El tema del ausentismo, claro. Sí. También. Nosotros gozamos de un gran derecho, que es el estatuto docente, donde tenemos 20 días de de licencias Anuales. anuales con goce de haberes sin descuento de presentismo por enfermedad propia, y 25 y 20 por familiar enfermo. Y lamentablemente hay docentes Se ha hecho que abuso. hay Sí. uso y abuso de esa Exactamente. licencia, malas extraordinarias, Sí. y bueno, y ahí ya ves que ya no hay interés. Creo que estás muy lejos del micrófono. Perdón. ¿Sí? Ok. Creo. Ya, Este- ahí ya se pierde un poquito el interés de cuando ya hay un abuso y abuso de licencias. Porque después empiezan a cortar y cae justo por el pecador, ¿no? Como Tal cual. clásico, ¿no? Sí, Tal cual. tal Y cual. otra pregunta que me gustaría hacerles, ¿cómo es su trato
con los directivos de los colegios? Porque también hay de todo, ¿no? Opa. Sí, sí, hay de todo, pero yo tengo buen generalmente, trato. la verdad que bien, Sí. también. Sí, sí, sí. No tengo conflictos, o no sé, no he tenido mayores conflictos, la verdad que no. Siempre que pasa algo, uno obviamente se dirige al directivo, ¿no? Porque necesitamos el apoyo de ellos, y la verdad es que han respondido bien, en la mayoría de los casos. Se trata de llegar a un arreglo, una Sí, un solución. acuerdo. un Me ha pasado, acuerdo, por sí. ejemplo, cuando siempre doy ESI en las escuelas y bueno, los chicos me cuentan casos de abuso, por ejemplo. Mm, Entonces, bueno, como escuela tenemos que intermediar. intermediar, sí. Sí o sí hay que hacer la denuncia, así que Que voy a hablar mucha con el gente esto no lo directivo. sabe. Sí. Hablo con el directivo Mm. directivo se comunica con los padres, después los padres son obligados a que hagan la denuncia. Pero Así que- si los padres son los agresores, ¿también se les da aviso o no? Y dependiendo de cuál de los dos. Si es el padre, Claro, te se comunicas comunica con con el que la no. madre Mm. y la madre es obligada a hacer la denuncia. Sí. Y si no Una la vez quiere que- hacer, la hace de Está oficio. No, reglamentado. están obligados. Sí, están obligados. sí, La sí, sí. escuela, una vez Si que no lo el hace la chico escuela, cuenta, sí. el alumno cuenta lo que pasa, uno como docente tiene la obligación Sí. de después comunicárselo a los directivos y los directivos comunicarse con los padres. Y los padres son obligados a hacer la denuncia. No puede pasar otra cosa. Bueno, por ejemplo, en Derecho, cuando yo enseño Derecho 1, que es Derecho Civil, es una materia apasionante, porque... No, pero porque habla en el ámbito de adultos, ¿sí? Porque en secundaria se cambió la currícula, lamentablemente. Habla de temas, por ejemplo, matrimonio tradicional, Sí, la sí, unión sí, sí. convivencial, algo nuevo del 2015, el divorcio de una sola de las partes, unilateral, herencia, testamento, sucesión, o sea, temas que la gente no sabe. Desconoce, claro. Desconoce. O que, Y yo, por viste, ejemplo, escuchó hablar claro, y cuando- dice que dicen que dicen. Claro, Cuando lo doy Claro. en adultos y les comento, o por ejemplo, ausencia por presunción de fallecimiento, que para la ley estás muerto, pero para la realidad no estás muerto. ¿Y qué es eso, profe? Y es interesante porque eso se presentó, por ejemplo, cuando sucedió lo del submarino El Ara San El Juan. Ara Ara San San Juan, Juan, sí. la AMIA, Cromañón. Hubo muchas personas que no aparecieron y se las da como muertas con ausencia por presunción de fallecimiento. Por eso digo que son temas que la gente desconoce, Claro, que cuando claro. vos los empezás a explicar, pucha, ¿y esto? O la Claro. unión convivencial, ¿y qué beneficios tiene? Un montón hoy en día. Y el día que vos no querés estar mal con la persona que firmaste la unión convivencial, le rompes el papelito y listo, no tenés que hacer divorcio, no tenés que presentar abogado ni nada. Entonces, por eso digo que desde este ámbito hay una parte que aclara el derecho civil, que cuando un menor, ¿sí?, se presenta tanto en el ámbito escolar o en un hospital, y un mayor, ya sea un médico o un docente o una autoridad de la escuela, detecta o el menor confiesa que hubo abuso sobre él, abuso sexual o de otra índole, violencia de género también, estamos obligados a denunciar. Si la familia no quiere, la escuela tiene el poder de hacerlo. Mirá. Sí. ¿Viste que no lo sabías, Facundo? Y- Me hiciste un gesto que me dijo, qué aburrido, ¿viste? Aprendiste Ah, a bueno, hacerlo. es un chiste, es un chiste. No, ya sé, pero ya sé. que, bueno, todos los días aprendemos algo. Más que Obviamente, algo nuevo. Sí, obviamente. totalmente. Por eso te traje, para aprender. Y Él me trata mal, gente, él me trata mal. Bueno, entonces, digamos que la relación con la parte directiva es bastante... Sí, Sí, bien. sí, hoy Podemos en decir día potable. podemos decir que sí. Sí, los directivos Pensemos son que, flexibles. sí, pensemos que sí. No hace es lo mucho que- que estamos en la docencia. Claro, y aparte no es lo que era antes, ¿no? Sí, Claro. Partimos iba, de ¿no? esa base Sí, de que claro. ya por sí, la escuela no es lo que era antes, Claro, el claro. trato hacia nosotros lamentablemente tampoco, ¿no? Mm. Con respecto a los alumnos, a los padres. Claro, bueno, claro, claro. Cambiaron muchas cosas. Y también ser directivo debe ser difícil, ¿no? y sí, Sí, hay Sí. que ponerse toda una escuela de espalda. Claro. Sí. Nosotros nos ponemos en la espalda nuestro curso, nuestros nuestros alumnos. alumnos, sí, pero Después ser ellos, directivo toda la es todo. escuela. Y todo recae sobre ellos. Porque cualquier cosita que pase,
La responsabilidad es del directivo. Y Tal si el cual. directivo no estaba, porque no estaba, Sí. porque esto, y si, viste, la gente es muy cruel en ese sentido. Y por ¿no? eso es muy importante también, si sucede algo, hacer un acta de lo que sucedió. Claro. Claro. Todo por escrito. Hoy es nuestra herramienta. Es, el es acta. la única herramienta que tenemos. La El única. acta. No existen más amonestaciones, ni suspensiones, ni mucho menos echar a un alumno, así que... Antes, Pero- cuando un alumno Sí, realizaba hacía un algo acto totalmente sí, eh, inadecuado cruel para una o escuela. inadecuado, Sí, hasta sí. pegarle o insultar, a pegarle a un compañero o a un docente, se lo echaba. Esa era la palabra, se lo echa de la escuela. Ahora es, hace unos años, el pase a otra escuela. No puedes usar la palabra Echar. Echar. Y ahora es el pase a otro turno. O sea, permanece en la misma escuela, excepto que los padres quieran Sí, exactamente. llevarlo a otra escuela. Pero si no, se lo cambia de turno. Y si no hay otro turno, porque puede suceder, a otro curso, para que no esté con sus compañeros, pero se siguen viendo. Y quizás hubo una pelea grave sí. entre varones por una chica o entre chicas, porque también pasa entre chicas por otra cuestión, de esto del bullying que hablábamos también al principio del programa. Y bueno, esas son las cosas que fueron modificándose. Sí, Y que vienen modificaciones mucho más para el año que viene, ¿no? sí. Sí, claro, eso es ni hablar, ¿no? Pero ese le vamos a dedicar un programa especial. Especial para porque eso. Ese, Es es largo. bravo. Es bravo y Es la gente bravo. no entiende nada. Menos, no entendemos nosotros, Lo- que lo han- estamos lo- en el ámbito. pero Todavía no me quedó claro. se lo han explicado y sigue sin entender Sí, nada. Y No, aparte, no, no. nosotros, bueno, los tres trabajamos, yo en 4 escuelas, vos en 13 y vos, Facu, en 2, No, 4. 4 también, igual que yo. Y cada escuela tiene su reglamentación para ese Sí. nuevo régimen académico. Claro, Así claro, que- encima de eso, ¿viste? Así que si era complicada la cosa, Ahora se viene nos va a complicar más a complicado aún, ¿no? De marzo Incluso 2027. para los pibes, ¿eh? Porque También. están todos claro. de fiesta como que está Claro, todo bien, están de ¿viste? fiesta porque No, la no. primer Sí, igual no te creas, mis alumnos no están de fiesta, ¿eh? Están, Bueno, qué bueno que mejor no entraron me en- llevo nada, están con ese discurso. Ah. Yo No. les digo, sí, chicos, no se lleven No. nada porque después se les va a complicar la existencia Sí, con respecto a en qué año estoy, qué estoy haciendo, Claro. qué tengo que Que recursar, viene qué a no. contraturno, tiene que ir. Exactamente, qué materia intensifico, hasta cuándo. se desaparecieron las previas. Claro, Sí. claro, por eso mismo. Sí. Desaparecieron, Sí, sí, solamente sí. están las previas para los completa Van a un carrera que nivel terminan tipo sexto. facultad, digamos. Claro, es exactamente. un sistema facultativo Sí. que no estamos preparados nosotros los docentes de secundaria para llevarlo a cabo, los alumnos menos, porque el flash de ellos fue no se repite. Claro. Entonces con ese Que no no sé se quién lo repite, dijo, ¿no? ¿Quién lo dijo eso? No, Bueno, eso está dentro de lo que es el nuevo claro, sistema. no se no repite. se repite. Está, Ajá. no hay repitencia. Claro. O no se permanece en el mismo La frase era curso. no hay más repitencia. Claro, Y lo tomaron como no se repite. viva la Pepa. Claro. Sí, digamos. sí. Claro. Cuando en las escuelas se empezó a explicar, nosotros hemos hecho una clase especial de eso, del régimen académico, nuevo régimen académico, que aclaremos que es solo para la provincia de Buenos Aires, ¿sí? No es para las demás provincias y tampoco para Cava. Los alumnos como que no entendían cómo esto, que intensifico el año próximo la materia que no aprobé y si la tengo que dar previa, no hay más previas. Entonces todavía no entraron en razonamiento. Y el año que viene, cuando se empiece a Sí, a implementar, ahí implementar. vamos a estar todos un poco más empapados en el tema y, bueno, viendo. Y cada escuela hará lo que puede también, porque los espacios no es para... Sí, eso es otra cosa. los Otra Pero vos cosa. fíjate que en espacios- educación a veces se aprende a través de la historia, Sí, ¿no? Es decir, Sí. Por ejemplo, el polimodal ya tenía una historia, se sabía que había fracasado en en otros Venezuela países. y vino y se lo implementó acá. ¿Qué pretendía que acá? pero creo que en España también había fracasado y se implementó acá. Puede ser. Sí, me parece que desconozco. sí. Bueno, ¿qué pretende? ¿Que funcione acá? Claro, y Bueno. sí. Distintos métodos educativos se van probando y con el tiempo se va viendo si van Que o se no van. adapta o no. Sí. Por eso es bueno pensarlo a futuro, como si fuese un plan quinquenal, digamos, a 5 años. ponele. No, pero acá no se piensa futuro. Acá en educación se piensa para ayer. Cuando nos Claro, piden las cosas, claro. ¿cómo es? Ayer. Sí. Claro. Ayer, Sí, te lo sí, pedimos todo el para ayer. tiempo, constantemente. Y con a los esta directivos, planilla. peor también, porque a ellos les Presionan llega, más, claro. claro, a ellos Sí. les llega algo que nos tienen que comunicar a nosotros y lo tienen que comunicar a partir de, no sé, hoy que es sábado, a partir del lunes y les llegó el viernes a las 12 de la noche y tienen que estar todo el fin de Sí. semana
Tal cual. leyendo toda la documentación para transmitirla. Bueno, pero con esto que vos decías recién, ¿no? Muchas veces nos pasa que, bueno, tenemos jornadas docentes en donde se nos baja una línea de lo que hay que aplicar, de lo nuevo, y nosotros muchas veces no estamos de acuerdo con esas cosas. Está bueno este espacio para decir lo que opinamos, ¿no? Pero no se tiene en cuenta. ¿Quiénes nos tienen en cuenta nosotros que estamos adentro de un aula todo el año trabajando para realizar cambios en la docencia, en la educación? Yo creo que nadie nos tiene en cuenta en ese aspecto y nada, es, bueno, a partir de ahora se hace esto. Como se hizo siempre, todos los cambios se hicieron desde una oficina. Exactamente. Claro. Desde el ¿Quiénes Ministerio son? de Educación Nacional o provincial, desde una oficina, ¿no? El que está en el aula. Y es gente con mucho título, ¿eh? Sí, Con mucho pero título, no- Y no poca puesto en también, tabla. y me práctica. parece que también No puesto mucho en práctica. sueldo, ¿no? Sobre Sí, todo. sí. Cosa que nosotros no vemos. Pero a mí me parece bien que ganen 4 millones No, si quieren perfecto, ganar. sin problema, pero Pero que hacer hagan las cosas bien. las cosas Y bien. sí. Mínimo. Sí, Mejorar tal el cual. sistema. Sí. Mínimo. Sí, sí. ¿Entendés? Estamos como en la Segunda Guerra Mundial. A ese nivel de tecnología estamos. Y sí. ¿Entendés? Y es como, yo siento, yo esto no lo siento como un avance del nuevo régimen académico. No, Bueno, yo pero tampoco. son yo lo cosas siento que como un bueno, avance. hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que no hay que tenerle miedo a lo nuevo. No, yo no le ¿Viste? tengo miedo a esta altura de mi vida, no, pero ¿Viste? No hay que tenerle miedo. Porque puede resultar. no son claros. Pero hay que ver, claro, Porque bueno, eso es otro tema. Claro, cada Ese es escuela otro lo tema. aplica a su forma, entonces... Lo que pasa es que cada escuela es diferente, pero no se Sí. puede hacer un molde. Claro, ¿entendés? estructuralmente Claro. ya Creo que necesitan más espacio. Habían dado ¿no? 4 opciones, ¿no? Dentro, Sí, sí, cómo sí, sí. aplicar el Sí, nuevo sí, régimen sí. académico, 4 opciones. Nosotros que trabajamos en varias escuelas tenemos que adaptarnos, también nosotros como docentes, no solo aplicar ese nuevo régimen académico, sino qué es lo que aplica la escuela. Claro, Sí, claro, tal bueno, cual. bueno. O sea que tenés que una ensalada de Por de eso, fruta una vas a tener. agenda y a escribir Claro, todo. Sí. pero todo. por eso, por ejemplo, yo pongo como ejemplo Suecia. Suecia, ¿no? Un país desarrollado, Sí. qué sé yo. Bueno, es un país que da demasiada cuerda le da a los pibes, ¿ves? Y eso le va a traer problemas. Ah, mira, no sabía Sí, eso. sí, los pibes le dejan hacer lo que quieren. Si el alumno se quiere ir a la biblioteca, se va, no Ah, pide mira. permiso. Si no quiere traer carpeta, no trae. Y vos no le podés decir nada. Ah, Y mira. vos tenés que planificar una planificación fácil, mediana y difícil. Claro, para los Para alumnos cada que se- uno, de claro. acuerdo. O sea que si Ah. vos te tirás a la plancha, Sí, sí. vos vas a tener una planificación a la plancha. para vos. ¿Entendés? Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Vos decís, no, avanzado, qué sé yo. Claro, Pero, totalmente. ¿y cómo son un país tan avanzado? Porque esos tipos que están ahí están con la educación de hace 20 años. Claro. ¿Entendés? Esperá, pasa 20 años y traerlo a los pibitos eso, Claro. ahí al gobierno vas a ver lo que vas a Porque tener. cuando empiecen Bueno. a trabajar no van a poder levantarse cuando Claro. quieran de su lugar de trabajo o salir de su lugar de trabajo y volver a entrar. Igual, no sé si ustedes están de acuerdo con esto, pero yo creo que hay muchas cosas dentro de la educación en nuestro país, por ejemplo, que tendrían que ser modificadas Por Sí, supuesto. totalmente. y que tienen que ver sobre todo con la cuestión de tomar en cuenta al niño, al adolescente, sus intereses Sí. personales, cómo han cambiado todo en nuestro mundo, en nuestra vida Hasta el y método en la de vida de ellos. enseñanza. Hasta el método de enseñanza. Método de enseñanza. Y aparte, ¿qué cosas les interesan? Hay muchos especialistas que trabajan con esto y aparte apuntan a esto, ¿no? A la educación desde el interés del alumno. Tal No cual. todos nacimos para todo, eso es una realidad. Sí. A no todos nos gusta lo mismo. Acá Sí. nosotros tres nos gustan cosas diferentes, damos Sí. materias diferentes. Y me parece que está muy bueno partir desde eso, ¿no? De, bueno, a ver, ¿qué te gusta? ¿A qué te querés dedicar? ¿Cuál es tu interés? Y que la educación acompañe eso, desde que sos niño hasta que sos adolescente. Hoy por hoy es obligatorio, tenés 13 materias o no sé Claro. cuántas son, Sí, bueno, van dependiendo de los años. la tenés que rendir igual. Sí. No me gusta, no me interesa, la tenés que rendir igual. Obviamente cada materia nos sirve, nos enseña, uno aprende de todo en la vida, es así, eso es indiscutible. Ahora, me parece que estaría bueno ser un poco flexibles con respecto a esto, ¿no? De el interés de cada ser humano y qué cosas realmente a mí me gusta más estudiar, me gustaría más aprender
y que la escuela sea un espacio más abierto en ese sentido, Claro. ¿no? El otro Que día, le gustan las artes, se tiene que Exactamente. claro, enfocar. enfocar. Yo, por ejemplo, Matemática, sueño con física. Bueno, un pero- ideal que sí. sería, no sé, tener mi espacio de arte dentro de una escuela. ¿Yo qué hago? Me levanto, me voy al otro salón con mis cositas y ahí Claro, se terminó y el salón tal de cual. arte, ¿no? Yo sé, hay escuelas que sí tienen este espacio, pero son muy pocas, en donde, bueno, el salón de arte es este. Los chicos vienen al salón. Al estilo norteamericano. Claro, Bueno, y eso, tenemos sí. todo para trabajar ahí y es nuestro ambiente. Bueno, no, ahora eso acá no existe. En la mayoría de las escuelas en donde yo trabajo no existe. Y todo eso está bueno, estaría bueno que se modifiquen algunas cosas. Sí, 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 hay pero muchas cosas que... los especialistas en modificar los regímenes académicos es como que no tienen eso presente. Y no. No lo tienen pero presente. vuelvo a repetir la idea, Pero porque no Son, están son en- personas muy formadas. Claro, muy formadas, pero no están en la realidad. O sea, no, Tienen un no currículum pisan, así, porque- no pisan una escuela, no pisan un área o de... por ahí pisan escuela, pero allá ¿viste? En el centro de no sé dónde, ¿viste? Donde Sí, la en realidad San es otra. Fernando, en En Pilar, que No claro, no que quise son tirar todas- nombres, No, ¿no? no digamos No, porque no. realmente no sabemos. Yo no trabajé No, nunca yo- en zona norte, no puedo decir nada. ¿no? Yo no trabajo, pero tengo conocimiento de que las escuelas son escuelas bilingües y Claro. trilingües y están conectadas con sistemas educativos de Estados Unidos o ¿Pero de privada Europa. o del Estado? No, privado. Ah, privado. bueno, no, yo estoy No. hablando del Estado. Ah, ¿no? del ámbito estatal. Del Estado. Pero bueno, evidentemente hay varias realidades, ¿no? Sí, y hay totalmente. una que es mayor que la otra, Mm. ¿no? Que es justamente la de los escasos recursos. Bueno, Sí. a nosotros nos pasa algo también inusual, ¿no? Nosotros también somos una república federal, cada provincia es autónoma y por lo tanto cada provincia tiene su sistema educativo. Sí, eso yo estoy en contra. Yo también estoy en contra, porque Sí. si un chico se muda de provincia a otra provincia, tiene que Sí. hacer todo un lío de Sí, equivalencias y o sea, y no ir más lejos de provincia a provincia. Cava y la provincia de Buenos Aires son Sí, sí, son regímenes dos mundos académicos. diferentes. Es sí. diferente. Sí, sí, O sea, sí. en Cava siguen sosteniendo hasta séptimo año, que era cuando yo estudiaba, hace muchísimo tiempo, y acá en provincia de Buenos Aires ya cuántas veces van cambiando la metodología, el formato. O Y eso para no, mí, no está mal necesariamente, porque tiene que haber una evolución en claro, en la cambio educación. constante. Tiene que constante. haber para cambio, mí tiene que ser pero por parejo. ahí no tan radicales, ¿viste? Sí. Decir, bueno, Sí. Estamos en el mismo país, hoy más allá comemos que... tomate y mañana lechuga. Claro. Es muy radical el cambio, Sí. ¿entendés? Y esos son los que traen los Esto vos problemas. decís del nuevo régimen académico para la provincia de Claro, Buenos Aires, por claro, ejemplo, sí. por ¿Cuándo, ejemplo. ¿Cuándo se nos presenta a nosotros? ¿A Igual mitad de año, ya creo que hace fue? un año que nos vienen diciendo. ¿no? No es Sí, que- pero nos venían diciendo, pero no qué. Claro. Claro. Hasta que bajaron, creo que fue antes del receso escolar, ¿no? Que se, hubo, Sí, 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 ya antes del empezaron receso ya- escolar ya se empezó a fomentar a los alumnos, a nosotros. Yo creo que no hay que tenerle miedo a lo nuevo, pero habría que ver qué es eso nuevo. Eso nuevo, tal cual. ¿Entendés? Vos, ¿Qué ¿qué te forma basás lo para aplicamos? decirme? Claro. ¿Entendés? ¿Dónde lo viste eso? Mm. ¿Quién lo aplicó? ¿Cómo Porque le fue? imagínense que hay familias que todavía no saben lo que están haciendo ahora los alumnos. Esto Claro. de que se implementó en pandemia, intensificar el tema de la materia, qué sé yo, porque ahora tampoco es toda la materia entera, o el primer cuatrimestre, o el tema del segundo cuatrimestre, y ahora le cambiamos todo para Claro, por a ahí. partir de marzo. Van a ir a buscar la 20, medalla. ¿De qué medalla? Claro, no, Sí. pará, claro, acá arriba. De hecho, vos podés seguir siendo alumno de la Claro. secundaria hasta que tenés 50 años. Sí, Porque más o menos. te podés tener materias para recursar, intensificar. Estás en segundo, eso tercero, Gente que igual anda cuarto. preguntando, ¿sos profesor o alumno? Es ¿Profesor o importante, alumno? bueno, ahí ya pasaría a la rama de adultos, pero es importante que nosotros como docentes estemos incentivando, como dijiste, Mari, que yo también lo hago, estudien. Sí, que rindan ahora. Hasta ahora en diciembre, en febrero, porque después de febrero no hay previas, tienen que intensificar con el... O sea, de año pasan, pero van a intensificar mi materia que quizás no aprobaron. En cuarto, bueno, lamentablemente les digo a mis alumnos de una de las escuelas, me vuelven a tener a mí, pero hay otras materias que no van a tener el mismo profe, van a intensificar con el profe de cuarto año. Claro. Y nosotros como profe que vamos a intensificar alumnos que no fueron nuestros, tenemos que ver qué planificación dio, qué currícula dio Claro, el profesor sí, del sí, año sí, sí. anterior, El famoso RITE. el famoso RITE. Después va a haber una libreta digital para las familias,
para que entren y vean la Sí. evolución del Sí. alumno, que no lo van a hacer tampoco, porque si no miran un cuaderno de comunicaciones, Pero vos lo tenés que hacer. Vos lo tenés que- nosotros como Obviamente. docentes lo tenemos que hacer. Todo Sí. tenemos que hacer. Y sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a un poquito a la música y Dale, después me Facu. gustaría hablar sobre un tema de la revista Psychology Today, que hablaba sobre cómo la crianza afecta el desarrollo de un niño, ya aprovechando que son madres y de que son de hablar. Les gusta charlar. No, No, nosotros para nada. para nada. Mariana no me sé. sorprende, la verdad. Vos no, Macri, vos... No, ya me pobre, a veces me dice, ya basta, calla. Si a Mi Macri- marido también me dice lo mismo, ¿por qué pobre, será, no? pobre. Si a Macri la dejan hablar, no la matan. Es así. Vamos a la música. Continuamos con más. La Red Científica con los profesores Facundo Gutiérrez y Camila Miele. Muy bien, vamos entrando en la fase final de este programa, que realmente me pareció muy interesante ir a las otras ramas de la educación y no tanto centrarnos en lo científico, digamos, ¿no? Pero bueno, la semana que viene vamos a continuar con temas científicos también, ¿eh? De eso se trata este programa. Educación, ciencia y tecnología. Y bueno, queremos saludar a la gente de Mistral, el local de Solano, que está en la avenida 844, y la Galería Roberts, que se llama, ¿cómo se llama? Sebastián, Sebastián, Ethel y Antonella. Ethel y Antonella. Besitos. Y vos, Macri, querías saludar A Sabrina Castro y a su familia que nos están mirando y a mi mamá seguramente Excelente. también. Y bueno, la esperamos aquí para que pueda charlar con nosotros también y contarnos qué onda, ¿no? Con su pasión de la educación. Bueno, después la invitamos. Bueno, y el último tema que queríamos tratar con ustedes es un artículo de la revista Psychology Today que se encuentra en su página oficial, donde hablaba sobre cómo la crianza afecta al desarrollo de un niño. Es obvio que nuestra crianza va a afectar nuestro desarrollo completamente, ¿no? Pero bueno, había unos tips que queríamos hablar y bueno, hablar de la experiencia ya ustedes como mamás, más que nada, ¿no? Más que como docentes, ¿sí? Y bueno, este artículo dice unas cosas y ustedes van a contar su historia, si están Bueno. así o no, ¿no? Por Bueno. ejemplo, uno siempre se esfuerza por dar lo mejor posible a sus hijos, ¿no? Mejor de lo que nos dieron a nosotros. Pero también es importante que los padres reconozcan que esos niños vienen al mundo con sus propios temperamentos, personalidades y metas. Es difícil a veces, ¿no? Ay, súper difícil eso, Sí, sí. sí, porque, bueno, uno pretende que el hijo tenga ciertos valores, ¿no? Intereses. Uno espera que su hijo, no sé, estudie tal cosa, que haga tal cosa, que haga un deporte, esto, lo otro. Y el niño a veces, bueno, nada, tiene obviamente, ¿no? Tiene su temperamento, elige, le gusta o no Aparte le también gusta. venimos de crianzas diferentes. Sí, Totalmente diferentes. Antes no podías decir un no a tus papás. sí, Era nuestra voz siempre- no existía, básicamente. Claro, tal cual. Yo no me quejo, la verdad que tuve padres presentes, una Que han buena hecho dentro de lo que educación. pudieron, ¿no? Dentro De hecho, de, vos sos de raíces italianas, digamos, sí, ¿no? de Macri. raíces italianas. Yo estudié 7 años de conservatorio piano. Ah, mirá vos. O sea, mi papá me acuerdo que cuando cumplí creo que 13 o 14 años, yo tengo una hermana menor, de 14 meses menor que yo, nos sentó a las dos, mi papá Tano, bien calabrés, y nos dijo, bueno, ¿qué van a estudiar? ¿Música o inglés? O sea, no había otra opción. Claro, había, no, que, no. había que elegir entre esas Entre dos esas opciones. dos. Pero Y que no dijo había- eso el astronauta y o- no había ni otra opción de decir no. Entonces, bueno, inglés como que me arrepiento ahora no haber estudiado inglés. Alguna asignatura pendiente. Y bueno, las dos elegimos música. Ella guitarra, yo piano. Después entramos al conservatorio de O Banfield. sea que vos tocas piano. Ella se tocaba el piano, sí. Mm. Y estudiamos en el conservatorio de piano 7 años. 7 años. 7 años, sí. Hasta que nos revela, no en el conservatorio, porque primero estudiábamos con una profe particular cerca de casa y después entramos al conservatorio a dar esos exámenes como se dan en la cultural de inglés final. Sí, sí. Bueno, ahí dábamos tenías que tocar Beethoven para dar Mirá. un final en el piano. Y hasta que nos revelamos con mi hermana, y no sé cómo hicimos, dónde sacamos coraje, porque tuvimos que enfrentar a mi papá, primero hablamos con mi mamá.
Y pero papá les va a decir que no. Y lo enfrentamos y dijimos, no queremos más. También nos había pasado algo que como nos habían soltado un poquito, íbamos en tren, mira lo que estoy diciendo, íbamos en colectivo y en tren en Solas a Banfield y habíamos tenido un robo muy traumático porque nos pegaron, y voy a decir esto así como suena, nos manosearon, nos pegaron, nos tiraron por las escaleras, y las dos, que sabíamos el esfuerzo que mis papás hacían para que tengamos nuestros libros, que eran libros muy caros de la academia, defendíamos los libros, y en esa defensa de los libros nos arrojaban por las escaleras de la estación de Herli. No se llevaron los libros, pero terminamos todas con moretones, manoseadas. Fue horrible la situación. Teníamos 16 años yo y 15 mi hermana. Y bueno, creo que fue eso un poquito también. Mi papá a partir de ahí nos empezó a llevar él con el auto. Y después, bueno, ya vimos que no era lo que nos gustaba. Claro. Y bueno, fue enfrentar a un hombre muy conservador y... Sí, me lo imagino lo que dice Macri, ¿no? Ese, Tano, te mando un besito, Tanito. ¿Y vos, Mariana, en tu caso, como No, la verdad es que diferente. No era tan así, por suerte. no era tan rígido? No. Y había que aprobar, en casa. Había que estudiar y aprobar. Igual me gustaba a mí estudiar. Yo me sacaba un 9 y lloraba. No es un consejo para los adolescentes que nos están mirando. Para nada. No es un consejo porque era muy traumático. Igual te digo, ¿sabes qué? Los adolescentes no sé si se van a tirar de cabeza. Pero bueno, yo me sacaba un 9 y lloraba consejo, porque la verdad, yo estudiaba para 10. Va a pasar de largo, Claro, quedate ¿no? tranquila. Bueno, no sé, pero tengo algunos alumnos que son así, que quieren sacarse todo. Mira, vos sabés que el artículo decía, ¿no? Que Sí. las necesidades básicas del desarrollo infantil, según lo delineado por la ciencia, permanecen relativamente estables. O sea, más allá de que el tiempo pasa, el Sí. ser humano sigue siendo humano. Sí, Tal exactamente. cual. Las Sí. cuestiones Y son básicas. Seguridad, Sí. estructura, apoyo y lo más importante Importante. que es... Amor. Alimentación iba a decir. No, amor. No, Macri, vos porque tenés hambre ya está. No, sí, hasta ahora sí. Hambre, sueño, Bueno, todo junto. amor, Macri. Amor, claro, amor. Contención, amor. Claro. Ay, yo aprovecho para mandar un besito a mi hijo, que lo amo con todo mi corazón, lo más importante de mi vida. Bueno, Que es así. seguro no te está viendo. Sí, le avisé y me dijo que me iba a ver. Y yo a los míos también, que no me están viendo, pero Sí. bueno. A mis amores. Pero pasa, a mí me está viendo mi hija porque está acá nomás. Está ¿no? acá. Yo tampoco me estaría A viendo. mi hija tripulante de cabina y a mi hijo estudiante de escuela técnica, mi orgullo. No está volando todavía, ¿no? ¿Ella está volando o no? No, todavía no está Ah, volando porque las empresas no abren convocatoria. Este es el trabajo que ella eligió. Sí está trabajando en otro lado, gracias a Dios. Le gusta lo que hace, pero no es como llevar un currículum. O sea, tienen que abrir convocatoria, Claro, vos tenés que claro. estar anotado no sé dónde, porque ella me explica a Debe ser veces. ANAC. Sí, no, la NAP es la que es el examen final y lo que vos tenés que presentar como apto psicofísico y todas esas cosas, pero no, las convocatorias de las empresas, la aerolínea, vos te anotás, cuando la empresa abre convocatoria, dentro de todos los que se anotaron, envían mails, pero no está viendo últimamente, desde que ella se recibió convocatorias. Qué suerte, ¿no? Justo se recibe y no hay convocatoria. Y bueno, se recibió en el 2022. Bueno, es cuestión de paciencia, ¿no? Sí. Escuchen esta frase. Para ser padres de manera eficaz, no es suficiente simplemente evitar los peligros obvios, como el abuso, el abandono, el exceso de indulgencia. De hecho, bueno, se habla de 4 responsabilidades principales para los padres. Mantener la salud, la seguridad de los niños, promover el bienestar, e inculcar habilidades sociales y preparar a los niños intelectualmente. Creo que estamos de acuerdo con esto, ¿no? Sí, totalmente. obviamente. Sí. A veces queremos evitarle todos Todo, los peligros de la vida todo. y Bueno, eso es un sí, error. tal Un cual. error garrafal. No se puede, aparte. La realidad Sí. es esa, ¿no? El niño va a la escuela, por ejemplo, y está solo. Y uno le tiene que dar herramientas para que él sepa, no sé, defenderse ante una situación de bullying Eso o de es lo lo que importante, sea. las herramientas. Las herramientas que bien podemos utilizadas también, ¿no? darles como padres, es lo más importante. Mm. Exactamente para lo que dice ahí, ¿no? Que el chico el día de mañana sepa desenvolverse y enfrentar todas las situaciones que le pasen. Pero hoy es algo muy común esto que dice el artículo que vos decís.
el tema de la intolerancia a la frustración, Claro, lo que ¿viste? uno hace Sí, como sí, padre sí, para que sí. no le pase Sí, nada sí, y, sí. y no le estás dando herramientas. Los Claro, llamados busca. hijos de cristal, ¿no? Claro, Estoy escuchando sí, mucho esa generación frase. de sí, cristal. sí, La generación de tal cristal, cual, sí, tal sí. cual. Y la revista Psychology Today habla de crianza insalubre. A ver, ¿qué sería? Es eso, son los Eso. padres sobreprotectores que no Bueno, dejan estoy yo que... ahí entonces. ¿Entendés? Mi hija tiene 21 años, la llevo a la parada del colectivo donde se va a trabajar. Viene del gimnasio, si estoy en casa, avísame que te voy a buscar. Mamá, me vengo caminando. No, te voy a buscar, a lo mejor 8 de la No, noche. pero igual eso pasa. Pero porque me da Eso miedo, pasa, yo porque creo que tenemos hoy mucha por hoy inseguridad. no podemos dejar solos a los chicos. Por eso, y tiene 21 años. No importa la edad que tenga, creo. Sí, no, por eso. Bueno, también hay algo que no dice el artículo, pues yo lo leí, que es el tema de los límites. No lo menciona. No lo menciona. La puesta de límite, ¿no? Y es lo más importante también, Sí. que es lo más difícil. A mí como madre me pasa mucho Sí. porque no sabes cómo, cuándo, si está bien, si no está bien. Uno se cuestiona, ¿no? Obviamente. Sí. Después viene la culpa, si hice bien, si hice mal. Tal cual. Pero es muy importante. Y Porque a veces, a ver, ustedes me van a decir si estoy equivocado o no. A veces la crianza de los chicos son como los planes de estudio, ¿viste? El tiempo va a decir si el plan fue efectivo, si dio resultado, Sí. ¿entendés? Vos por ahí creés que estás dando el gran plan efectivo y igualmente Aparte, los no padres tenemos un perfectos. libro. Claro, O sea, los no, padres un libro perfectos. para los padres. exactamente. Los padres perfectos Bueno, no existen. hoy existen. lo que existe hoy es la psicología, ¿no? Sí. Que realmente es una herramienta que tenemos como padres que nos ayuda mucho. No solo La psicopedagogía. la psicopedagogía, también. Sí. todas las terapias que hay alternativas para apoyarnos en eso cuando no sabes qué hacer. Y bueno, la verdad que está bueno, es importante. Y ¿no? fíjate vos que si a vos te pasa eso, vos que estás todos los días con adolescentes, Sí. que viste buenos adolescentes, o sea, viste adolescentes con buenas crianzas, con Sí. malas crianzas, con crianzas regulares, ¿qué queda para el padre que no tiene, ¿entendés? esa- es como que esa- está pobre esa a la vista. Bartola total, Sí. ¿no? Y sí, Porque algunos copian lo que Claro, cómo fueron criados, exactamente. ¿no? Que yo creo que copian lo de mi papá. no, porque es que son- también inevitablemente, Claro, inevitablemente, inconscientemente uno hace, aunque uno no quiera, uno dice, bueno, yo no voy a repetir tal cosa, ¿no? Tal Como cual, y lo padre. haces, sí, y lo lo haces inconscientemente. Pero por eso siempre es importante para mí trabajar en uno mismo. Y bueno, si hay algo que te supera o que lo estás repitiendo, bueno, a ver qué puedo hacer con esto. Recurrir a la psicología, a la terapia alternativa, lo que sea, mejorarnos uno como persona. Yo creo lo que a mí me pasó como siendo madre, ¿no? La mejor experiencia de mi vida es La más linda. la más linda. Es esto, yo creo que no hay otra experiencia que me haya hecho conocerme a mí misma, crecer como persona, te da la posibilidad de ser mejor persona realmente. Y que a veces Después te nuestros hace hijos, más humano. que a veces Sí. nuestros hijos, que a mí me pasa particularmente, no digo que sea el caso de todos, mamá, no seas tan hincha, no pasa nada, o sea, ya basta, ya, o sea, mi hija, ya tengo 21, me puedo venir caminando sola del gimnasio, son las 8 de la noche, mamá está en casa con el auto, no cuesta nada ir a buscarte, son 7 cuadras nada más. Esa cosa de que ellos están como más también expuestos a, no importa, no pasa nada. Claro, Y nosotros sí, que sí, lo sí. vemos desde otro Claro, punto de nosotros desde otro vista, punto de vista, sí, claro. porque yo siempre Tenemos digo, experiencia. claro, a ver, yo Exacto. tengo 50 años, aunque no parezca, y llego a mi casa y le mando un mensaje a mi mamá, mami, llegué del colegio. O sea, porque mi mamá Gaby, llegaste, y lo hace seguramente con mis hermanos también, porque está esa preocupación Sí, sí. cuando uno es padre responsable de Lo que sus pasa hijos, que ¿no? también vivimos en un contexto, ¿no? Como En la provincia de Buenos Aires. Sí, catastrófico, ¿no? Bueno, ese es el tema, lo que decíamos. También, lo No que sé, decíamos antes. mi hermana tiene un hijo adolescente y tampoco no vuelve solo a ningún lado, ni va solo, ni nada, o sea. Y yo agradezco que, por ejemplo, a mi hijo no le gusta ir a bailar. Mirá lo que agradezco. Cuando a mí no me dejaban Sí. ir a bailar, por ejemplo. O Claro, y él no mi quiere. primer baile fue a los 18 años pidiéndole permiso a mi papá una semana antes de ir a bailar. Toda la semana recordándole, mostrándole las buenas notas que me sacaba. Y ahora, y yo digo, ay, qué alivio, que no quiere salir. Bueno, que... pero vos sabés que yo la otra vez hablaba eso, no me acuerdo con quién, que yo tengo, la mayoría de mis alumnos no sale a bailar. ¿Viste? La Pero, mayoría, la ¿no pasó después de mayoría. la pandemia eso? Puede ser. Sí. ¿No? Como que la pandemia marcó muchísimo Sí. la vida de todos nosotros. Una de las razones es la seguridad. Sí. Dos, La plata. el transporte.
el Viste dinero. Bueno, que ellos claro. tienen que ir en Uber, porque Sí. los colectiveros no le paran. No paran, no pasan a esa hora. Y lo económico también. Claro, porque económico también, Para salir a Facu. bailar necesitan no Plata. solo pagar la entrada, la La ropa que se bebida, ponen y qué sé yo. sí. Pero bueno, yo tengo a mi amiga que tiene un hijo adolescente que ¿qué hacen? Los padres se ponen de acuerdo y uno Sí, van a los la casa de lleva, uno. Bueno, con el mi otro hija los sí va a a buscar eso, a las sí. 5 de la mañana No, y pensá así. lo que hacen, se juntan en la casa de De uno uno, y hacen ahí... como una previa. Sí. Sí. Y Bueno, mi la hija pasan que- ahí toda la noche, no es que una previa. Claro, No, mi- bueno, sí, salen o si Bueno, no salen. ¿no? mi hija que vivió, digamos, antes de la pandemia, los cumpleaños de 15, hacíamos eso, nos Claro. turnábamos con los papás para llevarlos, para buscarla, porque bueno, eran chicas de 14, 15 años, no Y podían sí. andar en un Uber. Creo que mi hija empezó a andar en colectivo, no sé, a los 18 años, porque siempre que pudimos, con mi marido, con alguna mamá o con alguien, de llevarla y traerla a todos lados. Por eso me quedó eso ahora, que se siente pobre atosigada, pero bueno, uno lo hace de corazón también. Y sí, Y sí, cansados como estamos, sacamos de donde sea la fuerza y ahí estamos. Ah, no, nosotras somos mujeres maravilla. Yo de eso no tengo ni... Todas las mujeres, mis amigas, mis hermanas, todas. Claro, Esto eso iba a sí, decir también, ¿no? sí. El tener, cómo sacan tiempo de una No agenda sé. tan apretada, ¿no? No sé cómo hacemos. No sé, pero hacemos 10 millones de cosas por día, te lo puedo asegurar. Sí. Todas mis Limpiamos amigas, no todas mis tenemos- conocidas, todas- nosotros no tenemos quien nos limpie la casa, quien nos cocine, No, hacemos todo quien nos haga la nosotras. compra. Lo hacemos Trabajamos, vamos al gimnasio, todo. Tal cual. Vamos al Sí, gimnasio sí, también. sí, nos sí. juntamos con amigos en un ratito, todo hacemos. Llevamos y traemos a los hijos a los lugares donde van. Bueno, nada, nos ocupamos de emprendimientos si tenemos también. Un poco la mujer moderna es así, ¿no? Sí, La tal mujer cual. moderna ya no está esperando un hombre que la mantenga, no está esperando No, que... para nada. No, para nada. No. Yo soy independiente, por ejemplo, me sostengo y sostengo mi hogar, mi familia, que es mi hijo. Soy testigo de eso. Sí. Y no Gracias es que- a mis Una amigas gran mujer. y al marido de mi amiga que me arregla el auto. Acá presente. Gracias, Marcelo. Alemón, un beso. Un beso. Si no serías una triste peatona igual que todos los otros. Sí, totalmente. Bueno, pero se hace de corazón. Pero No, bueno, bueno, viste que no es que tu vida depende de tener un hombre al lado que te mantenga, ¿no? No. Ya la mujer moderna cambió ese Ese estigma, sí. Sí, Sí, digamos, el eso que- estereotipo exacto. de la familia, mamá, papá, 2 hijos, perro, bueno. Sí, se rompió con Se todo rompió, eso. sí. La mayoría estamos separados, ¿viste? sí, Bueno, sí. yo tengo Todo lo que- una pareja, matrimonio de 22 años y una relación de 28, y siempre le digo a Mari, siempre se lo digo a Mari, que si en algún momento, no sé, la situación da para que me separe el marido, yo no podría estar con otro hombre que no es mi marido. Ujú. O sea, no tenemos un matrimonio perfecto, porque creo que no existe el matrimonio perfecto. Sí hay mucho diálogo. Cuando se alzan las voces, mi marido brasilero, para el público que nos está mirando, Ahora lo vamos a poner bailando, vamos a poner el video bailando. Ay, sí, qué lindo. y cuando se enoja habla en portugués, y bueno, entonces yo le digo, bueno, Alemón, hasta acá. Claro. Cuando nos tranquilizamos hablamos. Y eso se fue aprendiendo a lo largo del tiempo. Claro, Sí. claro. A ver, no, como vuelvo a decir, no somos la pareja perfecta, pero tenemos herramientas de tolerancia, mucha tolerancia, mucho lo que diálogo. pasa que nada es perfecto Nada. en nuestra vida. No, De hecho, no. empezando por nosotros, ¿no? Y más Entonces, allá, como claro. dice Mari, que ella es independiente económicamente, yo también lo soy. Yo tengo mi salario, mi sueldo, mi marido tiene Claro, el de él, claro. pero bueno, compartimos los gastos que Mari no lo puede hacer. Y en tu caso, tu hija va a ser más independiente todavía. Ya porque lo es. Ella Ya lo es ahora. ya en su... Ya lo es. Termina su adolescencia, ya tiene su trabajo, ¿entendés? Su Cosa viaje, que- viaja, claro. arma los viajes. Ahora, bueno, me dice los perros es lo más cercano que vas a tener nietos. O sea, ya tiene totalmente. Claro, no quieren ser madre. No, no quieren o- ser madre, o, no. viste, Sí, sí. se lo tiran muy para Y adelante. yo digo, pero quiero tener un nieto para llevar a Disney, pero no llevaste a nosotros a Disney y vas a llevar a tu nieto, pero Bueno, es pero es lo que diferente. pasa. Pero es lo usted que lo pasa, lleva a ¿no? otros lados, le Es lo que digo. pasa. A Claro. tu hijo no lo puedes llevar, lo vas a llevar a tus nietos. No. Pero, Igual me por- reprochan cosas, ¿vos podés creer? pero Y por sí, supuesto. pero eso sí. es- Porque eso no es estuviste parte en tal acto. es Pero parte. estuvo la abuela, le digo yo. O estuvo el abuelo Joaquín, que es mi suegro, que lo amo con todo mi corazón, que vive en Brasil, pero hubo una época que vivieron acá. Y si no podía ir yo, iba él a buscarlo a tenis. Y me lo reprochan ahora. Entonces ahora, como saco el tiempo de donde no tengo, cuando está la muestra del colegio donde va él, para poder ir. Y bueno, acá está mamá. ¿Entendés? Y bueno. Y algo que hay que tener en cuenta es el tema de los límites, ¿no? Los límites tienen que existir. Sí. A mí me cuesta un poquito. para mí. Donde Sí, no hay sí. límites,
Yo creo que a Hay todos los desorden. padres nos cuesta Sí, poner nos límites. cuesta porque hay mucho amor, pero bueno, eso sirve de parte del amor también. Es poner parte del límites. amor poner límites. Igual tenemos buenos hijos. Sí, totalmente. Yo no tengo Es que- dudas. Es que Sí, yo todo, tampoco. todo viene relacionado con Hijos todo. ¿entendés? sanos, Pero hijos todo viene de la mano de educados. todo, Sí, ¿entendés? sí. No, no Sí. es que son buenos porque... O sea, mi hija porque tenga 21 y hay algo que no me gustó, Ailu, no sé si estás mirándome o me vas a mirar en algún momento, mamá te dice las cosas. O sea, yo se las digo y tiene 21 años, Bueno, pero hay independiente gente que se quiere evitar esa económicamente. confrontación, ¿entendés? No, confrontamos un montón. Geminiana y ¿Entendés? Ariana confrontamos, sí, sí. Pero hay gente que se quiere evitar eso. Después dormimos la Y siesta después, juntas. y después vienen los problemas. Claro. Vos te evitás una discusión, pero después capaz que el pibe se da la cabeza contra la pared y te sale más caro porque vos tenés que remediar lo que le Bueno, pasa. pero hay que ver qué tipo de discusión tenés. Porque una cosa es intercambio de ideas. Mi hija tiene un carácter. No, yo te bastante- estoy hablando de intercambio de ideas, de que- no, donde, no, pero vos decís, o por ahí donde tenés que marcar el límite. el límite o lo que está No, bien y pero lo por que eso está te mal. estoy diciendo que dentro de todo, nosotros tres que nos conocemos bastante y hablamos bastante de nuestras vidas, marcamos límites a nuestros hijos como podemos y aunque no les guste a ellos y tenemos hijos buenos, sanos, estudiosos, que tienen un proyectar y a mí me encantaría que todos mis alumnos tengan Y esa sí. formación Sí, también. a mí también. Es Por una- eso cuando vienen y te piden un Esa consejo, contención. esa contención. Es que los hijos son como una plantita, ¿viste? Mirá lo Vos que me tenés dijo el otro día este alumno. regar, ¿viste? Profe, ojalá mi mamá tenga algo de lo que usted tiene. Digo, no te creas, porque mi hijo me lo reprocha todo el tiempo. Claro. Y me claro. dice, sí, pero la presencia, que alguien se dé cuenta que estoy en mi casa. Ay, me partió el alma. Y Y sí, sí. sí. Pero bueno, ¿viste? Capaz que esa mamá tiene una cualidad que vos no tenés. Claro. Quizás. Bueno, él no se las vio, por Pero bueno, pero por eso. Pero por eso hay que valorar lo que uno tiene. Sí, O sea, hay una serie de totalmente. cosas, Yo le ¿no? digo, a lo mejor, él tiene una hermanita chiquitita que nació este año, digo, quizás está enfocada en eso. Claro, claro. Uno como que le da la vuelta. Claro, claro. Facu, nosotros tuvimos un alumno, porque lo tuviste el año pasado, de la escuela vespertina que compartimos los tres. ¿Te acordás que yo te digo que siempre que me voy los martes me dice que Dios la bendiga, profe? Ajá, sí. Ese chico, un gran laburante, trabaja de albañil, estudia viene cuando puede, Sí, hace lo que puede porque es un trabajo forzado. Y vos le decís chau hasta la semana que viene, que tengan una linda semana. Y profe, que Qué, Dios qué la lindo, bendiga. ¿no? Cuando te saludas, que Ah, Dios sí. la bendiga. Aparte yo que soy Uy, re creyente, que claro. me diga eso es como que... Sí. Ya me A mí bendijo me el hacen día. regalos, me Es un hacen saludo dibujos, como- cartas. Sí, sí. Sos la mejor profe. O abrís la cartuchera y te aparece un cartelito, más los más chicos, ¿no? Profe, la amamos. Sí, O sea, Yo una esas vez lo cosas. subí a mi Instagram, que pusieron, sos el mejor profe. Sí, ¿verdad? lo vi, me Ah, acuerdo. Son esas cosas Sí. lindas que, Lindo, ¿viste? sí. que tiene la docencia. Ojo que no, a ver, la gente que nos está viendo no es que todos nuestros alumnos nos quieren. No, obviamente. Estamos hablando de las cosas lindas. Hay de todo, ¿no? Pero las cosas malas no nos llegan, así que quizás por algo. No, no. Es que no te deben llegar porque si no, abandonás todo. Y ¿Entendés? sí. Si vos te pones a ver lo negativo, si haces foco en lo negativo... ¿Qué y crítica abandonás debemos todo. tener? Porque tampoco Pero somos obvio, perfectos claro, como sí, docentes, sí. ¿no? Por Sí. supuesto, por A supuesto, todos no por les supuesto. caemos bien. Es que nunca le vas a caer bien a todo el mundo. No. Así que bueno, me pareció un tema interesante, ¿viste? Para tratar, dado que somos padres y docentes. Y docentes. Sí. Pobres Y- nuestros sí. hijos. Pobres ¿eh? nuestros Pobres hijos. nuestros Sí, sí. hijos también. Sí, sí, Pongámonos es en verdad. el lugar de ellos. Porque Sí, como sí, yo les no es decía antes a fácil. ustedes, No es fácil cuando para dan ellos. media calecita vuelta, yo le digo, ya di la vuelta entera, no es así. Pero bueno. Aparte sabemos todo, cuando Y- cierran las notas, bueno, que justamente cuando No esto, nos pueden mentir O, en Claro. nada. claro, o también, el informe, cuando o- es, cuando no es. como las escuelas no son perfectas y tienen falencias, También vemos las esas falencias desde claro. otras perspectivas. Claro. Y yo que soy una madre presente, voy a la escuela y hago notar esa falencia. Sí, Me ha sí. pasado este año. Y quizás otros padres no tienen esas herramientas. Y a mí hasta me dio bronca, porque hubo algo que pasó que no fue para todos por igual, pero yo sabía que había una falencia, fui, la presenté en la dirección y bueno, se dio el espacio que se tenía que dar. Pero fui y hablé por mi hijo nada más, no hablé por todos sus compañeros. Claro. Y después y yo lo comenté eso en el equipo directivo. Le digo, yo tengo la ventaja de que lo sé. Digo, Claro, papá, que claro, que no lo saben. cuando Sí, la sí. falta está en ustedes. Claro, tal Sí, cual. ¿no? sí. Sí, sí. Entonces, bueno. Se terminó el programa. Oh, ¿Qué les pareció? lástima, hermoso. Divino. Gracias por la invitación. Queremos Por volver. favor. Facu.
Vamos a volver seguramente. Gracias, sí, gracias por Vamos la a ver los invitación. comentarios a este programa si quieren que vuelvan, que volvamos, ¿no? Ah, Porque a sí, lo sí, mejor- vamos a ver qué Sí, sí, dicen. voten Macri al 2020 bueno, muchas gracias por haber venido y bueno, quería que las conozcan y bueno, no se pierdan el próximo programa, vamos a hablar sobre relojes atómicos, vamos a ver cómo el tiempo es necesario tener una medida exacta y cómo los relojes atómicos también avanzaron y pasaron a una nueva generación que son los relojes nucleares. Vamos a ver más sobre nanotecnología y cómo esta está incluso entrando en el campo de la cosmética. Así que le mandamos un saludo Importante. muy grande a la profesora Camila Miele. Esperemos la semana que viene poder conducir junto a ella este programa. Y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.